Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera nueva historia del arte. Díganme ahí por el chat si me escuchan bien, porque todavía estoy medio inseguro de un par de cosas que estuve tocando. Y vamos a arrancar siempre puntual este nuevo ciclo. Bueno, se llama Nueva Historia del Arte y una vez más estoy emprendiendo algo que está muy por encima de mis capacidades y se trata de escribir un libro, pero de manera oral, de manera audiovisual, de acá a más o menos diciembre, fin de año, cuando sea la última clase. Hoy vamos a empezar con el prólogo. Y hablando de prólogos, se me vino a la mente Borges, que en un momento hizo él mismo un compilado de sus prólogos, escribiéndoles un prólogo. Y tenía esta capacidad, Borges, de a veces como cambiar completamente la manera de percibir el relato que estabas a punto de leer, con un prólogo que muchas veces no era un prólogo elogioso, sino que marcaba particularmente alguna cualidad del texto que uno estaba a punto de leer y lo cambiaba. Me acuerdo en el caso de una novela de ciencia ficción que decía que, bueno, que su autor no era tan bueno, que no tenía ciertos aciertos desde lo estilístico, que se nota que empezó a escribir de grande y después daba como unas pautas increíbles sobre cómo leer esa historia. Quienes hayan pasado por cursos anteriores se acordarán de ese autor y si no, después se los voy a compartir dentro de lo que va a ser la plataforma universidad.net para que lo revisen. Escribe en uno de esos prólogos: un libro, creo, debe bastarse.
Una convención editorial requiere, sin embargo, que lo preceda algún estímulo en letra bastardilla que corre el peligro de asemejarse a esta otra indispensable página en blanco que precede a la falsa carátula. Bueno, Borges siempre con sus humildades creo y esta definición de que un libro tendría que bastarse a sí mismo, y acota algo que es muy particular, esta idea de que en realidad un libro podría empezar a leerse sin el prólogo, y este curso podría tranquilamente empezar en la clase 1 y ahorrarse estar viendo esto ahora. Pero si todo sale bien, verán que de las cosas que vamos a hablar hoy van a funcionarme a mí personalmente como excusa de el atrevimiento de lo que voy a emprender, y quizás a ustedes les pueda llegar a servir como manera de poner en contexto qué es esto que estoy haciendo. Los leo acá, dicen que se escucha bien, así que bueno, le meto. Bueno, este proyecto se llama UR y esto es Nueva Historia del Arte, para lo cual, como siempre, vamos a tratar de ir a esos orígenes, así que lo mejor es empezar a tratar de ver cuáles son las viejas historias del arte y quizás ir a las más viejas que podamos encontrar, que quizás no tengan el formato libro o el formato escrito, o incluso quizás no tengan el formato oralidad, estén basadas en el acomodamiento de piedritas en un campo, en una caricia, en un tacto, en un olor. Así que esta podría llegar a ser la ilustración de la primera y más vieja historia del arte. Enseguida empiezan a aparecer estas ilusiones de seres humanos o homínidos que tenían las mismas pulsiones y las mismas voluntades que nosotros, y por eso generan estos cantos, estas reuniones o estas situaciones adentro de cavernas de las cuales hoy nos llegan vestigios, como son las pintadas, instrumentos, restos óseos de animales o hasta quizás enterramientos. Así que bueno, esa historia del arte podría llegar a estar ilustrada con estas imágenes. Vamos a usar algo que a mí me va a servir mucho, y es, voy a robar este relojito que aparecía dentro de una serie de dibujos animados que se llamaba Érase una vez el hombre. Ya lo había usado este recurso alguna vez, pero para mí resultaba muy cómodo en este libro que hablaba de la historia de la humanidad tener esa referencia de reloj que nos decía en qué año estábamos parados. Así que lo voy a ubicar siempre acá en un costadito. Y también me voy a ahorrar estar todo el tiempo diciendo en 1925, como si lo recordara y no lo tendría acá anotado a un costado. Así que la historia del arte, la primera historia del arte, lo que encontré como más antiguo es un libro de 475 años antes de Cristo. También voy a usar el menos para indicar eso. En un periodo en China que se llamaba el periodo de los reinos combatientes, que duró no mucho, casi 200 y pico de años, y que un escritor o varios escritores o compiladores llevaron adelante una especie de compendio de saberes y de lugares de conocimiento compartido, y ese libro se llamó Cao Gong Ji. La traducción sería Examen de los trabajos artesanales o Registro de la evaluación de los oficios. Este libro entonces hacía como un compendio de un montón de cosas que nosotros llamaríamos hoy arte, y algunas que quedarían medio por fuera, como son la artesanía, la invención, la técnica. Bueno, este periodo en donde el quehacer artístico y la técnica estaban juntos, incluso en una palabra en Grecia con esto del tecne. Pero bueno, se los voy a leer. El cielo tiene sus estaciones, la tierra sus recursos, sus materiales, su belleza, y el artesano su habilidad. Solo cuando estos 4 elementos se combinan se puede crear algo excelente. Acá hice un cuadro sinóptico. Tenemos estos 4 materiales. Uno es el cielo, la tierra, los materiales, el artesano. Y acá entonces aparece esta conjunción, quizás todavía con estas resonancias de Confucio y de Lao Tse. Aparece esta idea de que para que podamos entender una realización humana como una obra maestra o creación excelente, tiene que haber esta especie de alquimia o de armonía entre 4 elementos.
Pero el libro después se pone como mucho menos metafísico y se pone más detallado. Dice, los sabios crean cosas, los hábiles las explican y aquellos que las preservan a través de generaciones son llamados artesanos. Acá entonces nos habla de una especie de división de tareas, ¿no? Como los sabios creando cosas, los hábiles explicando, y después aparecen lo que nosotros llamaríamos hoy artistas, y acá se llaman artesanos, son aquellos que preservan ese saber en el hacer. Bueno, acá hay una reconstrucción, un diorama de una aldea del año 4700 años antes de Cristo, en Bampo, una aldea del Neolítico, en donde ya empezamos a ver la capacidad de crear alfarería para almacenar agua y granos, y esta cosa de crear cosas. En la etimología de esta palabra en chino equivalente a lo que nosotros llamaríamos arte, aparece este carácter que representa lo que serían herramientas de carpintería, o no sé, o quizás una mesita o un pedestal. Se pronuncia gong, y sus acepciones, que son muchísimas, son trabajo, labor, pero también es la persona que ejerce ese arte, o sea, el artesano o el trabajador especializado, la habilidad técnica o la ingeniería y la construcción. Así que este carácter gong no solo significa artesano, sino también implica como un rol social o una posición dentro de un esquema de organización. Les sigo leyendo de este libro. Preciso a la izquierda, nivelado a la derecha, equilibrado de adelante hacia atrás, tan hermético que ni el agua puede filtrarse. Esto se llama habilidad. El mejor artesano es hábil en crear ruedas perfectamente redondas. Para lograr una rueda redonda se debe usar un compás. Para dibujar un círculo perfecto, el cuadrado representa la tierra y el círculo representa el cielo. Las 4 direcciones norte, sur, este y oeste deben ser iguales y los radios de la rueda también deben ser iguales. Si la rueda se coloca en el agua, se puede observar si está equilibrada y no se inclina hacia ningún lado. Al medir los agujeros de los radios, se puede comprobar que todos tienen el mismo tamaño. Al comparar los dos extremos de la rueda, se puede verificar si el peso está distribuido uniformemente. Y bueno, me produce, por lo menos a mí, esta maravilla, ¿no? De estar pudiendo leer traducido un libro que da instrucciones muy específicas, no solo de la construcción de la rueda en el diseño, sino incluso en esta comprobación empírica de ponerla en el agua. Y luego insiste mucho con esta división de tareas. Dice, el que hace ruedas, el carpintero hace el trabajo de carpintería. Cada uno no conoce el trabajo de otro, pero se complementan en la fabricación de un carro. Por lo tanto, un buen artesano no rehúye lo difícil, mientras que un artesano mediocre no teme lo fácil. Esto es un tratado en sánscrito, el Vishnu-dahamarmota Purana, y dentro de también un compendio de saberes, hace una teoría y una práctica del arte en la antigua India y aborda diversos aspectos de la pintura y de la escultura, proporcionando información sobre técnicas, materiales, proporciones. Así que se acerca no solamente a lo que llamaríamos una historia del arte, sino casi hasta en un manual. En el año 400 aparece en estos escritos codificada la palabra chitra, que también tiene una significación particular. Significa imagen, pero también dibujo o pintura, y también es el chitra lo que vemos. O sea que la misma palabra que se utiliza para las imágenes representadas o las imágenes mentales de un observador contienen esta misma palabra. Así que estableciendo de qué se trata esta especie de teoría de la imagen, se arma armé este cuadro sinóptico con lo que entendí. Aparecen lo que serían los principios del arte indio, en donde están estos textos fundamentales, las influencias religiosas y las técnicas artísticas que están como detalladas como si fueran las técnicas, ¿no? Como del bricolage. Pero lo más interesante ocurre cuando hacemos un zoom acá y podemos ver que hay algo con respecto a que en las influencias religiosas aparecen, Brahma, Vishnu y Shiva,
Pero puntualmente dentro de lo que es la creación artística, el destructor y el preservador son como dos agentes o dos instancias importantes del proceso artístico y por lo tanto también de la historia del arte. Hay un momento en donde lo brahmánico produce, lo Vishnu se encarga de preservar y hay momentos de renovación en donde Shiva destruye. Así que abajo de todo, miren, sería esta parte de acá, los elementos técnicos tienen que ver con la forma, la proporción, la expresión de emociones, la infusión de gracia, la verosimilitud y la teoría del color. Esto me parece increíble, ¿no? Como una manera de establecer una teoría de la imagen. Aparecen estos factores que en cuanto a forma y proporción y teoría del color estaríamos dentro de también un canon occidental, ¿no? Medio hasta la Bauhaus estableció estos fundamentos visuales, pero después aparece la expresión de emociones y la infusión de gracia y la verosimilitud, que es algo de lo que vamos a hablar mucho ahora. Incluso después el cuadro este se ramificaba en poder codificar cuáles son esas emociones que se transmiten en la imagen representada. Y miren toda la lista bien codificada de toda la paleta de emociones estéticas. Y este me encantó, el Bhava, que son los estados de ánimo que se establecen en estas tres cosas sumamente arbitrarias, pero geniales, ¿no? Pensar que hay emociones que son permanentes, transitorias e involuntarias. Así que entendiendo, o al revés, sabiendo que ignoramos todo esto acerca de la historia del arte hindú, nos representamos ante estas imágenes que estamos viendo, entendiendo entonces de nuestra otredad, ¿no? o extrañación con respecto. En este libro también dice, literal, el artista debe practicar todos los días, estudiando las obras de los grandes maestros y experimentando con diferentes técnicas y materiales. Solo a través de la práctica constante puede el artista alcanzar la perfección. Es notable también que estos especies de compendios de teoría visual, historia, también tienen mucho de manual, ¿no? De dar información al artista que lo está leyendo y está formándose. Quizás ya dentro de lo que es Occidente, Plinio el Viejo escribe, el arte es un don de los dioses y los artistas son sus intérpretes. Algo que aparece muy fuerte en toda nuestra tradición, incluso no religiosa, ¿no? O desde Grecia o de antes, de esta idea de entender de que el arte es una inspiración y el artista es un canalizador. Miren, en el año 77, acá está Plinio escribiendo su Historia Natural, que es, bueno, uno de los primeros tratados de historia de Occidente, en donde también dentro de las cosas que toca de esa naturaleza toca el arte, y dice, el arte es una forma de expresión que puede inspirar, educar y elevar el espíritu humano. Miren la tabla de contenidos, como todo esto que estamos viendo acá, podríamos pensarlo off topic de la discusión o el hablar sobre arte y a la vez no. Entender la medicina, arbustos medicinales, de los temas, ¿no?, que toca este libro, pero de golpe entrará cómo llevar una granja, geografía y bueno, y está metido entonces el arte dentro de todo este panorama y este compendio. Así que dentro de estos escritos de Plinio el Viejo sobre arte nos encontramos en el libro 35, metido dentro de todos esos tópicos, un libro sobre la pintura, en donde, bueno, rastrea unos orígenes en Egipto o en Grecia, después nos habla de griegos famosos, de técnicas pictóricas y de pigmentos y colores. Bueno, escribió o desarrolló estas teorías en el Vesubio y se cree, o incluso está como comprobado, que falleció en Pompeya después de la erupción del volcán. Así que es muy notable una persona que haya como vivido su apocalipsis, ¿no? Su fin del mundo. El momento en donde quizás algunos ya intuyeron y empezaron a huir porque veían que el volcán estaba a punto de estallar. Ver el momento del estallido y de golpe en muy poco tiempo verse barrido por lava. Así que es muy... esa especie de fantasía, muchas veces hablo de esto, siempre lupeo con lo mismo, ¿no? Como una secreta pulsión de ser los testigos del fin del mundo y a la vez una pulsión no tan secreta y tan callada, ¿no? Esta idea de que cuando las cosas están muy mal en el mundo, además de todo el dolor y la compasión, también aparece una secreta
pulsión de ser uno de estos, ¿no? Uno de los que muere, pero morir con todo el resto del mundo. Así que Pompeya nos deja estas cosas que son increíbles, ¿no? Casi, yo creo que si me preguntan cuál es mi escultura preferida, quizás diga esta, ¿no? Una escultura involuntaria hecha por la rapidez en la cual el magma y la lava cubrió Pompeya. Y en realidad son esculturas que quedaron en negativa, son vacíos que quedaron en la lava endurecida, que después esta especie de gaucho llenó como de yeso, y el resultado entonces son esas esculturas. Bueno, pero acá está Plinio escribiendo y enseñando, y vamos a leerle algunas cosas. Los primeros pintores utilizaban pigmentos naturales como tierra, minerales y plantas para crear sus colores. La pintura es el arte de representar objetos en superficies planas mediante el uso de colores. Acá ya empieza a haber algo, ¿no? Pensar que la superficie en donde se representa es una superficie plana y los objetos están en un espacio. En el libro 35 de Historia Natural de Plinio el Viejo recoge un relato de cómo empezó la pintura. Vendría a ser la primer pintura de la humanidad. Y es un relato que, bueno, no lo inventa Plinio, sino que es una tradición. Y dice que cuando Cora, la hija de Butades, se queda prendada a un joven que pronto marcharía a la guerra. O sea, se enamora y su pretendiente, bueno, su novio se va a la guerra. Así que aprovecha que se queda dormido y durante la última noche despierta y descubre que el perfil del amado se está proyectando en la pared por la luz de la vela. Así que muy sutilmente va, sigilosamente para no despertarlo, y traza lo que hoy llamaríamos la silueta alrededor de la sombra y el perfil. Por lo tanto, tomando ese carboncillo, no sé qué, produce la primer pintura de la humanidad. Así que esta historia mitológica de Cora como la primer pintora es muy notable porque lo que está haciendo es mucho más una imagen técnica, ¿no? Un fisionotrazo o capturar una silueta mediante una herramienta técnica. Y esa es, digamos, lo que establece Plinio en esta acumular una historia mitológica del comienzo de la pintura. Entonces aquí está Cora pintando por primera vez. Después, bueno, esta es una tradición que muchos pintores posteriormente tomaron porque es como un homenaje a su propia práctica. Pero es increíble ver las diferencias, ¿no? Como acá ella está despierto y el trazo ya lleva como un rato y la están como abrazando. Y acá no, esta es la instancia en donde todavía está dormido. Y esta otra versión empieza a anticipar cómo sigue esta historia. Porque la historia de Cora sigue que su padre, Butades, luego de ver de que su hijo fue a la guerra, agarra una capa de arcilla y modela en base a la silueta que dejó pintada Cora, y con eso después lo hornea y inventa la escultura. O sea que en este acto mítico tenemos la creación de la pintura hecha por Cora y su suegro después llevando adelante la pintura a volumen y generando una escultura. Así que bueno, acá aparece entonces un escultor. Los griegos desarrollaron la técnica de la perspectiva que les permitió crear pinturas más realistas y tridimensionales. Esto dice Plinio, y podemos empezar a ver en algunas vasijas griegas, en algunas ánforas, esta idea de empezar a trabajar una sensación de profundidad. Y acá podemos ver esta puerta abriéndose. Marco Vitruvio Polión. Ya estamos en Roma, 100 años antes de Cristo. Es arquitecto, escritor, ingeniero y escribe varios tratados, entre ellos tratados de arquitectura que contienen adentro grandes maneras de historizar la historia del arte. Él empieza dentro de sus prácticas a usar algo que él llamó escenografía, y es describir representación de edificios y paisajes en pinturas al fresco, tratando de implementar ciertos conocimientos de perspectiva, pero podemos ver que algunos puntos de fuga acá no terminan de coincidir, sino que está como laxo, y eso tiene que ver con la escala de algunas de estas representaciones.
Vitruvio. Entonces acá podemos ver algunas de sus obras de arquitectura que están recubiertas de estas pinturas con perspectiva. Pero bueno, ¿cuál es el libro de historia del arte? Quizás de historia del arte muy específico y que quizás buscando en internet nos aparece como el primer libro de arte, es este, del cual vamos a hablar bastante, y es un libro de Vasari que tiene un título increíble, es Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Son varios tomos y está escrito en varias ediciones, y cuando termine esta clase les voy a explicar cómo es el sistema para acceder a esta clase. La clase va a quedar grabada, pero va a haber toda esta presentación y una documentación extra en donde van a poder descargar, por ejemplo, este libro de Vasari y todos los que van a ver, que les voy a poner como los links en los costados. Pero bueno, Vasari fue arquitecto, pintor y escritor italiano. Es muy importante ver que es el primer historiador de arte, pero también es él también un artista. Acá está Florencia, de donde es él. Y si se fijan, bueno, esta edición es de 1567 y podemos ver que tiene como una especie de dedicatoria. Por el señor Giorgio Vasari, pintor arquitecto arentio, de nuevo por él mismo, revisadas y ampliadas con sus retratos y con el agregado de las vidas de los vivos y de los muertos desde el 1550 al 1567, primera y segunda parte, con índices en cada volumen. Bueno, y lo que nombra es que es con licencia y privilegio de nuestro señor Pío, el duque de Florencia y Siena. Ahora vamos a ver, y les voy a nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con el momento particular en donde se estaban escribiendo y la importancia de los mecenas o de las figuras de poder, en este caso el Papa Pío V. Acá lo podemos ver retratado por el propio Vasari. Y también Cosme Medici, los voy a llamar los Medici para no entrar en particular con cada uno, si bien no todos cumplieron los mismos roles, quedó consignado en la historia como el mecenazgo tal cual lo conocemos hoy. Así que la relación con estas figuras de poder, tanto la Iglesia como los Medici, que se van alternando en estas situaciones de poder, aparece Vasari haciendo esta compilación del arte florentino y después se estiraría a otras áreas de lo que hoy es Italia. Así que bueno, podemos ver a Vasari, un historiador, pintor, y acá lo vemos retratando a sus mecenas. Acá hay unas ediciones muy antiguas de algunos de los tomos de las vidas de los más excelentes artistas pintores. El libro tiene estos grabados hechos por el propio Vasari. Acá está el mismo Vasari. Y pueden ver acá un índice donde están ordenados alfabéticamente los artistas que él va a ir mencionando. Y de la mayoría va a estar ilustrada una especie de carita del artista del que está hablando. Miren, es casi como si fuera una red social, ¿no? Porque tenés como la cara de cada uno, un orden que implica que uno puede navegar este libro no necesariamente siguiendo alfabéticamente, sino que lo puede ordenar cronológicamente. Y lo más curioso es que de muchos artistas no se les conocía la cara, así que algunos los dejó en blanco y en otros buscó como una figura masculina, generalmente un Cristo o un Juan el Bautista, alguna imagen de las que haya pintado ese artista, y asumió, algo que él mismo hacía, que se autorretrató en uno de esos cuadros. Así que vamos a recorrer este primer libro de historia del arte. La primera parte, bueno, está dedicada a Cosme de Medici y tiene esta introducción a tres artes que él llama, bueno, que dividen arquitectura, escultura y pintura. Acá podemos ver, bueno, todo el playlist de este libro. Bueno, Vasari, como artista, se dijeron muchas cosas y lo van a comprobar. No voy a empezar hablando yo para no generar influencia o prejuicio. Miren esta pintura. Se llama Alegoría de la Paciencia. Y verán que la manera de pintar y sobre todo los temas que pinta Vasari siempre tienen esta vocación alegórica, ¿no? De ser como metáforas muy específicas que terminen de recuperarse por un espectador que esté mirando con mucha atención. Esto que ven acá es una clepsidria, es un reloj de agua
y está como marcando, bueno, con estos números, y esta pequeña canillita va horadando en esta piedra un agujero. Así que esta divina tolerancia está como paciente. Hay otra versión, se reemplaza esa piedra por una cadena a la cual le está cayendo justo la gotita y está en algún punto horadando este eslabón. Por lo tanto, esta paciencia, ahora estamos paneando para arriba, esta es la clepsidria, que no es transparente, va a ser liberada cuando con suma paciencia termine de horadarse. Así que podemos comparar estas dos ideas de Vasari y de la paciencia. Por un lado, una está como con el pie, pero es algo así como que solo va a poder sacar el pie cuando el agua, y acá podemos ver una versión como un poco más pedagógica de qué va a pasar con estas gotas. Y vemos también algo muy involuntariamente genial, y es esta capacidad de pensar cómo hacer el caer de una gota, y lo hace, bueno, dibujando la gota en múltiples instancias, pero es muy parecido a una cronofotografía o a una técnica que también se utiliza, que es poner una luz estroboscópica que haga que se detengan las gotas en el espacio. Pero bueno, acá vemos cómo Vasari repite otra vez, tiene 3 o 4 más, yo puse estas. Acá hay otra versión en donde quizás la paciencia se agotó y terminó sacando el pie de esta gota. Y Vasari es muy importante porque inventa un término. En realidad no lo inventa él, pero sí es el que empieza a poner en juego este concepto de lo que hoy llamamos renacimiento. Lo hace porque trata de describir como una ruptura que él mismo presencia, que es este corrimiento de las bases de la representación medieval a un arte de su tiempo. Y él opina que lo que ocurre es que después de entrar, de hundirse el Imperio Romano, se entra en una especie de adormecimiento, de oscurantismo, y lo que ocurre en el Renacimiento es justamente volver a los cánones perdidos de Roma y a esta especie de renacer. Y lo hace, y aparece por primera vez en la bio de Giotto. Acá está entonces la página de Giotto. Nos dice: después de haber estado la norma y el dibujo de la buena pintura tantos años enterrados debido a los desastres de la guerra, él solo, Giotto, aunque formado entre artistas ineptos, resucitó con don celestial lo que había perdido y lo condujo a lo que consideramos la buena forma. O sea que esta palabra que ven acá es medio una de las palabras claves que permite que hoy llamemos renacimiento al renacimiento, ¿no? Como que tuvo un poder memético ese resucitar que hizo que se active como este concepto. Incluso él lo vio en vida, ¿no? Como que el llamado renacimiento, en el renacimiento más tardío, se empezó a conocerse a sí mismo como tal. Es esta palabra. Bueno, acá está Giotto. Esto es un Giotto pintado por Vasari. En 1303, Giotto estaba pintando así. Muchas veces cuando se habla de esta pintura de Giotto, se marca la penetración psicológica de los rostros con respecto a la tradición medieval. Eso estamos ahí en lugares comunes de la historia. Después vamos a ver en la Edad Media o incluso antes también penetración psicológica. Pero bueno, a nivel la historia contada aparece siempre esa especie de fascinación de poder encontrar sonrisas, angustia, digo sonrisas ambiguas, ¿no? Como este rostro, esta fascinación y esta capacidad de encontrar este drama. Y Giotto vendría a ser el que hace renacer esto. Bueno, acá está otra vez Cosme. Y esta dimensión política de Florencia, del Renacimiento y de lo que intenta hacer Vasari a la hora de compilar toda esta producción y este saber en un libro, es esta noción de que para poder mejorar una imagen política era necesario darle un cauce a todo lo que tenía que ver con las expresiones artísticas. Y miren qué curioso y qué particular Vasari, otra vez haciéndole un retrato a su mecenas, intentando
también de que cada uno de esos elementos esté contando una historia y sea una alegoría de algo. Lo tenemos con este instrumento que creo que es un catalejo para poder ver desde lejos, casi en una caverna, la ciudad de Florencia. Y abajo está como su armadura con un fueguito. Muy extraño, ¿no? Pensar cuál es la recuperación de que en su casco hay fuego. Y después, bueno, también estas columnas. Peter Brook. Desde muy temprano, Cosme Medici comprendió a la perfección el poder del arte y su utilidad para mejorar su imagen política. Es un historiador académico británico especialista en historia cultural moderna y le da una dimensión al Renacimiento, implicándolo a todo lo que tiene que ver con la política. Así que desarrolla que el capital cultural y la primacía de la lengua toscana, o sea, en Florencia, y su literatura y su arte, era lo que iba a darle ese caudal. Así que, si les interesa particularmente entrar en el Renacimiento como una historia más, una especie de Games of Thrones de intrigas políticas, en donde el arte estaba jugando ese rol central casi de combate, acopio y manejar esa especie de capital simbólico, pueden leer este libro de Peter Brook. En el Palacio Vecchio vendría a ser como la obra maestra de Vasari y meterse acá dentro. No creo que yendo, yo no fui, ¿no? Pero yendo se pueda como terminar de percibir como podemos percibirlo ahora sentados cada uno en su casa mirando el monitor y encontrando estas especies de viñetas que dejan como muy en claro y ilustran este panorama político. Acá está Brunelleschi, el arquitecto, presentándole a Cosimo de Medici la maqueta del edificio que va a construir. Y lo genial es que, aprovechando seguramente las distancias, ¿no?, desde el espectador, estando en el piso de esta capilla, se permitía como agregar como este nivel de detalle y estas viñetas que nos pueden llegar a hablar de algunos aspectos de Brunelleschi. Lo tenemos acá con la bolsita de plata al mecenas, señalando y diciendo, bueno, esto, hacelo. Y después todo el trabajo, miren esta mujer llevando con mucho esfuerzo una ánfora con agua, martillazos, y estos directamente trabajando muy duramente. Y que está como desnudo acá, ahí arriba, acá le hice como un zoom. Así que podemos entender que es una especie de guiño a sí mismo, o quizás a otros pintores que saben que después van a poder ver si se acercaran. No entiendo bien, pero es muy genial eso, ¿no? Y a la vez también la relación que tiene con la propia mano del mecenas. Como que está el dedito y arriba tiene, casi por fuerza de perspectiva, esta miniatura de un duendecito construyéndole su ciudad. Acá hay otro Medici pintado por Vasari. Y acá también aparece un juego quizás alegórico con los rostros del teatro, ¿no?, de la tragedia. Justo hay una máscara atrás que termina de completarle el perfil. Y acá está también esta otra máscara. Y otra vez, miren la bolsita de plata y una especie de papelito. Y acá tenemos como la especie de apoteosis en donde también hay otro Medici en el medio recibiendo el trono y un montón de querubines. Y también es como muy fácil entrar en ver como esta grandilocuencia y estar siendo coronado con laureles, pero también con una corona de oro y también con una cruz. Y a la vez toda esta ronda de querubines en una especie de festejo que tiene, si uno lo quiere ver, como cierto dejo de ironía. Así que podemos entender a Vasari como una persona mucho más compleja que lo que escribe, ¿no? En lo que se ve. Burke escribió otro libro muy genial. En realidad empieza como muy bien y después, bueno, lo abandoné. Después se lo dejo si ustedes lo quieren. Pero los primeros 3 capítulos hace una historia global de la ignorancia. Y es muy genial porque sugiere que lo que nosotros conocemos como Edad Media es justamente una definición por lo que se desconocía o se malentendía sobre ella. Y todas las narrativas históricas posteriores metieron todo lo que ocurrió en la Edad Media, o sea, entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, en una especie de cápsula de ignorancia en donde se le atribuye ignorancia a los que vivieron durante la Edad Media y esta idea de periodo que se vivió
en oscuridad. Así que bueno, muy importante cuando se piensa una historia del arte, entender esta historia global y agarrarla por un vector particular, como por ejemplo la ignorancia. Bueno, acá tenemos entonces esta apoteosis. Petrarca, en el 1330, escribe en algunas cartas la denominación Seacnum Obscurum. O sea que si el concepto de renacimiento lo inventa Vasari, Petrarca es el que describe ese tiempo como una edad oscura. Y casi como un deseo que plantea que luego Vasari llamaría renacimiento, ¿no? Como entender que se están viviendo tiempos oscuros. Así que bueno, tenemos este periodo que va desde el 476 al 1453, que vendría a ser lo que nosotros llamamos Edad Oscura o Edad Media, y algunos ponen el comienzo de lo que nosotros llamamos Renacimiento en 1492. O sea que esto siempre va con la caída del Imperio Romano de Occidente, y me gusta más a mí 1492 porque es la conquista de América. En esta otra versión vendría a ser la caída de Constantinopla, y bueno, entonces tenemos como un periodo marcado por dos caídas, pero me gusta más 1492 porque ya nos empieza como a incluir, ¿no? América. Bueno, no sé. Y después tenemos el Renacimiento, que iría desde 1492 a 1527. Terminaría el Renacimiento con el saqueo de Roma, o el Sacco di Roma. Así que ese sería simbólicamente el fin del Alto Renacimiento. Acá está el Sacco di Roma. Vasari lo utiliza también como un punto de inflexión en la vida de los artistas y marca ese antes y un después en las carreras y sus trayectorias. Y podemos imaginarnos, ¿no? Porque bueno, fueron las tropas imperiales de Carlos V compuestas por mercenarios alemanes, españoles, italianos que irrumpen en Roma y saquean brutalmente y nada, destruyen. Así que si nos vamos a estas ideas hindúes, sería Vishnu, ¿no? Como que el arte necesita esa destrucción. Vasari mismo hace como un relato de la destrucción y relata cómo los soldados saquean iglesias, palacios, torturan a los comerciantes y bueno, le sacan las riquezas, funden esculturas, reutilizan los mármoles para hacer otras, o sea, destruyen esculturas para reutilizar los mármoles, esculturas de bronce las transforman en cañones y también como aparece como esa violencia y ese ensañamiento. Así que bueno, Vasari mismo vio toda esa destrucción. Acá hace una personificación femenina de la justicia, otra vez, ¿no? Le encantaban las alegorías a Vasari y acá lo podemos ver siendo esa alegoría de la justicia. Y también, ¿no? Cómo el tiempo hace que perdamos estas referencias. Quizás la paloma sigue siendo la paz y está coronando la verdad. O sea, ella es la verdad que le ofrece la paz. Él no sé bien quién será, pero bueno, ella corona. Y abajo están... bueno, pero antes de ir abajo, miren esa avestruz. Es símbolo de la paciencia otra vez. Y no sé bien por qué no, pero está sosteniendo los eslabones de la cadena. Como que mediante la paciencia, bueno, se rompen las cadenas. Bueno, acá está la coronación. Y este que está acá atrás es Cronos. Si se fijan, abajo de las alitas tiene un reloj de arena. Así que en realidad la deja bastante fácil Vasari en sus alegorías. Y acá abajo son los 7 vicios que están encadenados debajo de la justicia. Esta es la codicia, que contempla una pila de tesoros. Está atado, bueno, a punto de morir y sigue mirando el oro y todo eso, la codicia. Y ella no sé quién es, pero bueno, están acá todos los vicios. Bueno, en esta vida de las más grandes arquitectos, pintores y escultores, Vasari hace algo que yo llamé los 6 problemas de la historia del arte. En realidad son 7. Perdón, me olvidé de tachar esto. Pero son los 7 problemas de las historias del arte. En un momento estos problemas los iba a llamar sesgos, pero es una palabra que está muy sesgada en la utilización, así que le voy a llamar directamente
Sesgos. Bueno, va bien. Los estoy leyendo ahí en el chat, así que si quieren agregar algo, me van diciendo. Agustín me pregunta a qué hora empezó. Arrancamos a las 7. Bueno, todo tiene un origen. Ese es uno de los problemas o uno de los sesgos de quizás todas las historias del arte, y es inesquivable, porque siempre en algún lugar tenés que empezar y se da por sentado que donde empezás es el origen, sobre todo en las historias que están escritas de manera cronológica. Pero bueno, eso obliga a pensar que aquella de las causas que nombres primero va a tener un privilegio con respecto a transformarse en un origen. Así que yo utilizo generalmente esta idea de que hay un origen de las cosas en esta acepción UR, por lo tanto se puede como modelar creativamente. Y Vasari también lo utiliza de una manera casi literaria, esta idea de marcar los orígenes de algo. En una historia que hace sobre Maso Finiguerra, le atribuye a él haber inventado el grabado. Como que Maso Finiguerra inventó el grabado. Y lo describe casi como una serendipia o como un error que se transformó en un invento. Dice que era un platero especializado en níquel, bueno, en algunos materiales, y que en un momento termina de hacer un bajo relieve y le apoya un papel accidentalmente, y ese papel, por la propia grasitud, se empieza como a transferir, y a partir de ese feliz accidente descubre el grabado. Acá están algunos bocetos de Maso Finiguerra. Pero cuando investigamos acerca de los orígenes del grabado, empiezan a aparecer otras cosas. Por ejemplo, a Johann Joachim Winckelmann, en Alemania, hace un libro que es Historia del arte de la antigüedad. Y él también sienta las bases, o sea, bueno, obviamente en Alemania dicen que sienta las bases de la historia del arte moderno al realizar un estudio sistemático y crítico del arte en la antigüedad clásica, especialmente el griego y el romano, ¿no? Vasari ya también intentó hacerlo. Así que podemos ver, incluso miren la imagen que utiliza para ilustrarlo. Es el mito de París. Un príncipe troyano es elegido para decidir cuál de las tres diosas, Hera, Atenea o Afrodita, es la más bella. Y entonces cada diosa le da como un soborno para ganar su favor. Hera le ofrece poder, Atenea sabiduría y Afrodita le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. París elige a Afrodita, por lo que se desencadena la guerra de Troya. Pero bueno, siempre aparece esto como alegoría de esta especie de decisión estética, ¿no? En donde París tiene como que elegir a partir de estos tres, digamos, sobornos. Y él mismo en esta historia del arte propone que el nacimiento del grabado es con Ida e Israel van Meckenman, en donde dice que por lo menos si no inventaron el grabado, lo sistematizaron a un nivel, y que sí, seguramente fueron los primeros en autorretratarse con esa técnica. Así que acá está la pareja de grabadores autorretratados. Y tienen un montón de imágenes que también son como ilustraciones y también tienen este valor alegórico, que si bien no son necesariamente autorretratos, sí parecen ser, ¿no? Siempre son imágenes de estas parejas. En este caso parece ser un embarazo custodiado por unas llaves. Esta otra imagen, ella está hilando y él, bueno, medio mirando. Hay un gato. Y esta es muy hermosa. Miren la expresión de ella. Él está como taradeando con un trompo, y la expresión de ella. Así que bueno, los orígenes del grabado en un accidente apoyando papel sobre una superficie con relieve. Pero bueno, también podemos pensar en el grabado en madera. Acá está San Sebastián. O incluso podemos pensar en las pinturas rupestres, que antes de ser pinturas, o en paralelo de ser pinturas, también eran bajorrelieves, o sea, piedras más duras trazando cosas sobre piedras más blandas, en donde quizás también hubo un momento en donde alguien se apoyó o apoyó alguna superficie con algún tipo de pigmento y generó un transfer, así que oscuros
y orígenes que podrían llegar a haber tenido. Alguien descubrió el grabado por una vez y después se olvidó durante millones de años. Con respecto a esta idea de mitologizar el pasado, aparece esta 4 volúmenes de Joseph Campbell hablando de las máscaras de Dios, en donde desarrolla esta idea de mitología comparada, o este estudio comparativo de las mitologías, y él se desarrolla siempre con una idea en donde hay un origen que subyace en el arte y que demuestra que hay una unidad en la raza humana en su historia biológica y espiritual. O sea que el esfuerzo de Joseph Campbell es, dentro de su desarrollo teórico, encontrar estos puntos de contacto, pero puntos de contacto que son indicios que nos demuestran que hay un origen común en todo este carácter de producción de imaginario de los seres humanos. Así que tiene varios tomos. Es increíble cómo desarrolla primero mitología primitiva, oriental, occidental, y este último tomo que es una especie de ensayo sobre la creatividad. El estudio comparativo de las mitologías del mundo nos hace ver la historia cultural de la humanidad como una unidad, pues encontramos que temas tales como el robo del fuego, el diluvio, el mundo de los muertos, el nacimiento de la Madre Virgen y el héroe resucitado se encuentran en todas partes del mundo, apareciendo por doquier en nuevas combinaciones, mientras permanecen como los elementos de un caleidoscopio, solo unos pocos y siempre los mismos. Y acá es a donde Campbell entonces desarrolla estas analogías que le permiten ver que en el robo del fuego en distintas culturas tienen orígenes en común, y sus hipótesis a veces pasan desde el desarrollo de ¿cómo se llaman? Vasos comunicantes invisibles que borró la historia, o quizás la emergencia de algún tipo de transmisión tipo inconsciente colectivo junguiano, o quizás campos mórficos. Y acá tenemos el diluvio también, ¿no? En donde se comprueba, en este caso de una manera muy particular, que es como los mitos hebreos toman de la región justamente de Ur, en donde están descritas también mitologías que parten como de un origen que luego es reseteado en un diluvio. Y también en Asia aparecen estos diluvios, pero que en realidad tienen más que ver con posibles tsunamis que borran y generan esos reseteos apocalípticos. El mundo de los muertos también muchas civilizaciones y culturas lo desarrollan. Y bueno, aparece en Campbell una idea que es bastante genial, y esta idea de que es un único Dios y que todas las religiones y las diferentes culturas son máscaras que Dios se pone. Perdón por spoilearle los 4 tomos, pero va por ese lado. Siempre hay muchos coleccionistas de máscaras. Bueno, Martha Satonji era una coleccionista también de máscaras, pero no le daba muchísima importancia a su colección. Es algo que empezó a tomar como souvenir. Aún no se ha encontrado una sociedad humana en la que tales motivos mitológicos no se hayan puesto en práctica en las liturgias y no hayan sido interpretados por profetas, poetas, teólogos, filósofos y representados en el arte, magnificados en la canción o experimentados por medio del éxtasis en visiones enaltecedoras de la vida. Una comparación honesta revela inmediatamente que temas diversos aparecidos en todas partes del mundo provienen de un único fondo de motivos mitológicos seleccionados, organizados, interpretados y ritualizados de diversas formas de acuerdo con las necesidades locales, pero reverenciados todos por todos los pueblos de la tierra. Bueno, ya empieza acá a no convencerme y a divertirme no estar de acuerdo con Campbell. Esta idea entonces en donde cada uno de las actividades humanas se está reflejando y todas las civilizaciones tienen en común ese aspecto mágico de estar siendo repetido. Bueno, esto es una máscara de la cueva Nahal Gemar. Las máscaras no solo representan a los dioses y espíritus, sino también a las diversas facetas de la personalidad humana. Son un reflejo de nuestra compleja naturaleza y de las múltiples fuerzas que actúan dentro de nosotros. En la era moderna, el mito ya no es una función social colectiva, sino una aventura creativa individual. Y acá es quizás en donde me funciona disentir. Esta idea en donde hubo un momento de pensamiento mágico, de creación divina, de conexión universal
con estos arquetipos que llevamos adelante, pero en la edad moderna eso ya se cortó y el mito ya no es una función social y que ahora son aventuras creativas individuales, como que todo el arte, a partir del arte moderno, ya nos estamos cambiando de etapas. Y quizás esa especificidad de los tiempos modernos, como cortando esta idea de seguir ese canal, nos habla de un estado primitivo del ser humano, y eso fue un threshold, o sea, fue desde los comienzos de la humanidad hasta la actualidad, disolviéndose hasta llegar hasta nuestras individualidades, o fue un momento particular. Bueno, no sé si fue muy claro, pero me interesa justamente no entrar en la de Joseph Campbell y hacer una historia del arte en donde no estemos encontrando coincidencias y fascinándonos de cómo se repiten las cosas, sino preguntándonos cosas. A través de la exploración profunda de la experiencia individual, el artista moderno toca lo universal, creando mitos que resuenan más allá de su propio tiempo y cultura. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, si justamente Basquiat es o no un artista que sigue esta tradición de estar como reproduciendo desde este inconsciente estos especies de patrones. O también, como luego Jung aportaría, o como en paralelo Jung aportaría, estamos como sacando siempre de una especie de base de datos que nos precede incluso como individuos. Robert Elwood, en Politics of Myth, hace una relectura crítica justamente de Jung y de Campbell y de Mircea Eliade, que no la conozco, pero dice: Campbell y Jung simplifican excesivamente las mitologías complejas. Mitologizan lo mitologizado. Es genial esta frase, resume todo. Es como que al final terminan haciendo un mito de lo mitologizado. Su enfoque es demasiado occidentalizado y no consideran adecuadas las diferencias culturales. No consideran lo que no podría considerar como espacio para modelar desde la ignorancia, la hipótesis creativa para ajustar sus propias creencias. Bueno, acá fueron medio apuntes, pero para recuperar esta idea que quizás hace más fértil todo, de pensar que durante cierto tiempo incorporar la otredad pensando están haciendo lo mismo que nosotros, ellos tienen su propia inundación, tienen su propio concepto del camino del héroe, y lo que hacen es agregarle un poco de sabor particular cultural, y eso es esa mirada occidental que denuncia por lo menos Robert Elwood. En La política del mito, él examina entonces opiniones políticas implícitas en las teorías de Jung y de Campbell, y él dice que los dos tienen raíces intelectuales en el pesimismo y en el romanticismo antimoderno, que también él atribuye al surgimiento del fascismo europeo, y los tres han sido acusados de tener sentimientos fascistas y antisemitas. Pero bueno, más allá de eso, lo que marca Robert es esta idea desde el pesimismo y el romanticismo, iluminar ese pasado. Bueno, Wendy Doniger es profesora de Historia de las Religiones Comparadas, y ella también se mete en contra de Campbell y dice que a menudo fuerza los mitos en su teoría del monomito, ignorando elementos que no encajan. O sea que Wendy, directamente desde un análisis muy profundo y científico de las religiones comparadas, cuando hace la relectura de Campbell, encuentra que está forzando para poder entonces armar esta idea de un monomito, no considerando las particularidades en cuanto a la diferenciación entre cada una de las culturas. Acá la vemos en un libro que son sus letras cuando fue a hacer trabajo de campo en la India. Y hace un tiempo se armó un bardo con ella porque empezó a escribir sobre la cultura hindú a través de los contextos modernos de identidad y sexualidad. Y sacó como... En ese libro no pasó nada, pero después sacó The Hindus, una historia alternativa, y con se le repudrió, ¿no? La acusaron de malinterpretar y sacar en contexto los textos hindúes aplicando una lente psicoanalítica que no es adecuada para su análisis. Así que lo que ella observó como sesgo en la escritura de Campbell, se lo observaron a ella y le hicieron como un boicot enorme. Miren las cosas que aparecieron en la India, y la llevaron a directamente prohibir su libro. De hecho,
La editorial, descatalogó algunos de sus libros. Acá hay una manifestación, sobre todo de un grupo muy particular en la India. Así que bueno, podemos ver eso, ¿no? Que revolver y aplicar para que sepan eso, en dónde me estoy metiendo, ¿no? Bueno, ¿qué se está metiendo? Cualquiera que está pensando la historia del arte y cómo está atravesada por política. Ananda Kurmaswamy es un hindú especialista en arte oriental. Él es anglo-indio. Se destacó en el estudio del simbolismo, mitología, metafísica y religiones comparadas. Y él es considerado como medio uno de los referentes de lo que se llama filosofía perenne, o también sabiduría perenne, que sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes en todos los pueblos y las culturas. Otra vez, ¿no? En 1918 escribe como estos ensayos, en donde, bueno, hace un trabajo de historizar la estructura de la filosofía, el arte y la religión hindú. Y en un momento trata como de hacer romper el canon occidental, digamos. Así que el libro es muy bueno, se los voy a dejar para que lo... acá está el link que después les voy a compartir para que lo vean. Miren lo que dice. Imágenes indias con muchos brazos. Ciertos escritores, al hablar de las imágenes con muchos brazos en el arte indio, han tratado esta peculiaridad como un defecto imperdonable. Dice el señor Vincent Smith: la escultura india propiamente dicha apenas merece ser considerada como arte. Las figuras, tanto de hombres como de animales, se vuelven rígidas y formales. La idea de poder se expresa torpemente mediante la multiplicación de los miembros. Los dioses y diosas con muchas cabezas y muchos brazos, cuyas imágenes abarrotan las paredes de los techos de los templos medievales, no tienen pretensión de belleza y con frecuencia son horribles y grotescas. Así que bueno, esto escribe él citando. Hay otro inglés, el señor Maskell, que habla de deidades horribles con cabezas de animales e innumerables brazos. Las formas monstruosas de estas deidades puránicas son inadecuadas para las formas más elevadas de representación artística y posiblemente por esto la escultura y pintura son desconocidas como bellas artes en India. La respuesta a las críticas de este tipo sería inútil citar ejemplos de arte griego como la Victoria de Samotracia. Ahí entonces anglo-hindú se da cuenta de que justamente los argumentos con los cuales están tachando a la cultura hindú como incapaz de expresar o de llegar a ese canon de lo que realmente es el arte, él empieza a decir, ¿y qué pasa con el arte clásico, antiguo, reverenciado por Occidente, con estas imágenes como la Victoria alada de Samotracia, o como la cabeza de Hipnos, o como las figuras de las divinidades egipcias que también tienen estos atributos animales, humanos, o incluso los ángeles bizantinos o medievales que también tienen estas cualidades de mezclar. O de las obras modernas, incluso Rodin, en donde esta idea de la multiplicación de miembros o de cosa emergiendo de la roca también es una constante. Él lo que termina diciendo es que lo claro de todo esto es que si los críticos fueran consistentes, también deberían sufrir condena todas estas otras expresiones del canon artístico de la humanidad. Desde la perspectiva de la tradición india, el arte no se trata solo de imitar la naturaleza, sino de trascenderla y expresar verdades más profundas. El arte es visto como una forma de meditación, un medio para conectar con lo divino, y este es el contexto. En las normas occidentales, la verosimilitud y el realismo son irrelevantes. Bueno, acá se mete con algo que vamos a entrar ahora, y es esta idea de lo mimético como canon de lo bello, de lo verdadero, de lo bueno y de lo artístico, que incluso existe hasta nuestros días. Estas transgresiones a lo que realmente vemos cuando vemos un ser humano en esta multiplicación de brazos, estas proporciones en donde se estiran los miembros y las narices y todo empieza a perder como sentido de lo que es experimentado a través de nuestra visión, es, bueno, una constante en el arte hindú. En un momento dice algo muy, muy bello. El enfoque del arte indio puede ser comparado con la música. Así como una sinfonía puede evocar una gama de emociones y estados de ánimo, sin ser una imitación literal de la naturaleza, una imagen india puede evocar aspectos de lo divino y de la naturaleza espiritual humana sin adherirse a una representación hiperrealista.
Al final, la prueba de una obra de arte no debería ser su conformidad con los estándares de realismo o verosimilitud, sino su capacidad para comunicar un significado profundo y resonar con el espectador a un nivel emocional y espiritual. Desde un punto de vista, las imágenes indias, con muchos brazos, lejos de ser inartísticas, pueden ser vistas como expresiones poderosas y profundamente sentidas del espíritu y la devoción. O sea que este concepto de poder como reexplicar a cómo percibir el arte hindú para ser establecido dentro del canon de la historia del arte universal, son estos momentos en donde justamente no un anglo hindú puede explicarlo. La elevación del arte tradicional a través de los estándares modernos es una forma de anacronismo que niega la esencia misma de estas obras. No podemos aplicar las mismas medidas a culturas y épocas distintas sin entender primero sus contextos y valores únicos. Y acá está con su pareja, que se llamaba doña Luisa Runstein, que era argentina. Así que la palabra anacronismos es detectada como otro de estos problemas. En 1565, acá tenemos otra imagen de Florencia, estaba Vasari. Y Vasari a menudo atribuye obras de arte a artistas que no pudieron haberlas creado debido a la cronología. Y bueno, eso, como que Vasari está lleno de problemas cronológicos. Pero esto que ven acá es increíble, esto me estuvo dando vueltas un montón en la cabeza. Y es que Vasari tiene esta técnica que ya empezamos a reconocer, ¿no? Que es como una manera de representar como muy dramática y en donde cada uno de los elementos siempre está como expresando ese valor metafórico. La imagen que ven acá es San Lucas pintando a la Virgen, un motivo tradicional ancestral. San Lucas, que era uno de los apóstoles, era originalmente médico, pero en un momento de la tradición de la iglesia aparece esta cosa de que fue pintor y que hizo un retrato de la Virgen con Cristo. Así que casi como si fuera un patrono de los pintores, siempre los pintores hay un momento en donde pintan a San Lucas como homenaje de su oficio. Pero miren qué increíble, porque Vasari, quizás es un autorretrato de él, es San Lucas Vasari, digamos, que, bueno, el santo siempre tiene como este toro, que es el toro de San Lucas, está pintando a la Virgen, que también no es muy particular pensar que la Virgen y el Cristo ya eran motivos para ser pintados, no importa. Lo está pintando y ella le está dando indicaciones. ¿Ven el dedito? Y Cristo también le está como copiando a la madre, como si se estuvieran imitando mutuamente. Y él está, bueno, con un gesto muy real, ¿no? De lo que significa estar trabajando medio hinchado, ¿no? Como un gesto raro con el dedo en tensión, los está pintando, no se quedan quietos. Y lo que más me alucina de todo es que el cuadro que pinta San Lucas tiene mejor técnica que la que tiene Vasari. Digo mejor técnica, no, digamos distinta técnica. En principio, bueno, no sé si me explico mucho, pero lo que me fascina es que Vasari pinta mejor cuando pinta a alguien pintando una pintura que no es de él que cuando pinta a él. Digo mejor, no sé si mejor, pero hay algo en la técnica del pintor ficticio que es sumamente distinto a su manera de representar. Bueno, acá está este motivo que les digo. Este es un icono ruso en donde otra vez está San Lucas pintando a la Virgen y al niño. Acá lo está pintando de memoria, no se los ve a ellos dos. Bueno, y acá está la Virgen. Vamos a ver otro sesgo, otro problema. Son errores voluntarios que mejoran el lore. El lore es este término que ahora por suerte resucitó porque es muy bello. En inglés antiguo es lore, que significa enseñanza o conocimiento, y es como la acumulación de conocimiento y de tradiciones, especialmente en forma oral, que se transmiten de generación en generación, ¿no? Es como conocer como la historia, la historia de origen de alguno de los fenómenos. Así que muchas veces Vasari cometía errores voluntarios que servían para mejorar el lore. Vamos a un ejemplo. Piero de la Francesca. Vasari afirma que Piero quedó ciego en su vejez y que esto le impidió seguir pintando. Bueno,
Sin embargo, documentos históricos posteriores demuestran que muchas de las biografías de Vasari contienen errores factuales de la vida de los artistas. Piero trabajó y produjo hasta la muerte y está comprobado, ¿no? Así que aparece esta idea de otorgarle una ceguera para que aparezca como este carácter escaso, ¿no?, de la carrera de Piero y esta degradación. También mucho con Brunelleschi, a la cual Vasari le atribuye la invención de la perspectiva lineal y también lo pone como en una posición central con respecto al Renacimiento florentino. Bueno, aparecen entonces en Brunelleschi estas imágenes y esta idea de la invención de la perspectiva lineal sumada desde lo que es la técnica matemática de calcular los puntos de fuga y a la vez la posible utilización de instrumentos ópticos que sirvan como para trazar los acontecimientos de la perspectiva desde alguno de estos instrumentos. Así que bueno, Brunelleschi estaba con esta capacidad de ser a la vez el más grande arquitecto y a la vez el sistematizador de la perspectiva. Uccello. Y como tenía en su casa toda suerte de pájaros y particularmente pájaros sin cola, por esa razón fue llamado Paolo Uccelli. Aparece entonces en Vasari la idea de que fue el primero que adquirió fama por la manera de representar bien los escorzos y las cosas difíciles de la perspectiva. Como que Uccello da un paso más del de Brunelleschi y empieza a torcer los puntos de fuga y las perspectivas para lograr como este tipo de representaciones, ¿no? Este ascenso de un joven Cristo. Miren, estos están como medio chiquitos. Y en un momento, Uccello habría sido el pintor más elegante y original desde Giotto. Se hubiera dedicado a las figuras humanas y animales el tiempo y el esfuerzo que malgastó con las cuestiones de la perspectiva. En esta historia que hace sobre Uccello es genial porque se la pasa volviendo con que Uccello estaba obsesionado con sus dibujos y su perspectiva y acá le critica algo que podemos no llegar a ver, la perfección de la perspectiva y el damero y los personajes un tanto esquemáticos. Se dice que Paolo estaba ocupado día y noche dibujando en perspectiva y cuando su esposa lo llamaba para dormir él exclamaba «¡Oh, qué dulce cosa es la perspectiva!». Y acá hizo este wireframe increíble. Y acá hay otro dibujo de Uccello. Uccello se dedicó tanto a estos caprichos de la perspectiva, dice Vasari, que mientras podría haber llegado a ser un maestro excelente y admirable, se volvió menos perfecto que lo que hubiera sido si hubiera estudiado otras partes del arte y no hubiera estado tanto con la perspectiva. Otra cosa de Uccello, bueno, miren este cuadro increíble. Acá no hay tanto mérito desde la perspectiva, pero quizás ese dedicarle tanto tiempo a las perspectivas hace que estos personajes tengan esta estructura medio esquemática muy que se nos acerca, no sé, como al cómic. O esta es increíble. Acá la perspectiva está rarísima y hay un montón de cosas que están ocurriendo. Dice Vasari, Paolo fue un hombre ingenioso y de buen entendimiento. Si hubiera dedicado tanto tiempo a las figuras como a la perspectiva, habría sido un pintor rarísimo. Y la palabra rarísimo, supongo que tiene la acepción de diferente. Bueno, acá está Uccello. Afirmación de Vasari. Andrea Castagno asesinó a su colega Domenico Veneziano por envidia profesional. Bueno, acá está Domenico. Miren qué increíble de este cuadro. Vamos a hablar la clase que viene. De estos mármoles sobre todo. Domenico Veneziano pintaba esto. Eran rivales. Cada uno de ellos se dedicaba a su obra, y Andrea tenía una gran envidia hacia Domenico porque aunque se le reconocía más excelente en el dibujo, le molestaba, siendo extranjero, los ciudadanos lo apreciaban y lo acogieron. La ira y el rencor fueron tan fuertes en él que comenzó a pensar en deshacerse de Domenico y de alguna manera, y como Andrea era un simulador astuto y un pintor excelente y alegre cuando quería hábil con su lengua, y de ánimo fiero y resuelto en todas sus acciones, utilizaba las obras de otros artistas para señalar errores rascando con una uña, y cuando en su juventud se criticaron algunas de sus obras,
hizo que estos críticos conocieran con golpes y otras injurias que sabía y quería vengarse siempre de sus injurias. Pero para decir algo de Domenico antes de llegar a la obra de la capilla, antes de venir a Florencia, había pintado algunas cosas en la sacristía, bueno, no sé qué. Así que bueno, tenemos esta especie de conflicto entre dos pintores. Una vez llamado allí, Domenico, antes de saber de hacer la cosa, lo esperó en la esquina entre las dos calles que dan a una nueva calle, cerca de la Plaza María Novella, en un tabernáculo fresco. Y bueno, acá sigue entonces contando eso, por lo que decidió hacer con engaño y traición lo que no podía hacer sin peligro manifiesto. Tanto hizo que se lo quitó de en medio con sus propias manos, lo cual es realmente un gran pecado, dado que fue un hombre sin duda excelente. Domenico murió con gran perjuicio para nuestro arte y fue enterrado como un ciudadano florentino. Y Andrea, pocos días después, también murió reconociendo tarde su error y confesándolo cuando ya no se podía servir de nada. Así, la tradición fue clara y conocida por todos, y Andrea, que antes había sido alabado, fue luego vituperado y criticado con razón. Porque la envidia no debe alojarse nunca en un gran ánimo. Ni la injuria ni la tradición, y más convenía a quienes habían sido en la vida feliz y de buenos hábitos. Bueno, entonces Vasari cuenta entonces este drama y me metí para investigar un poco más y le pregunté a ChatGPT si afirma que Andrea Castellano asesinó a Domenico golpeándole la cabeza con una barra de plomo. Según Vasari, Castagno se escondió y esperó. Bueno, aparece este detalle que no nombra Vasari, golpeándolo con la cabeza con una barra de plomo. Y dice que después esta historia había sido desmentida por una investigación que se sabe que Domenico y Veneziano murió 4 años después. Así que le pedí que me cite el texto completo y le pregunté, ¿de dónde sacaste lo de las barras de plomo? Y me dice, disculpas por la confusión, no hay menciones específicas en las obras de Vasari a que Andrea utilizara una barra de plomo. Así que me parece que tiene que ver con un problema de traducción del italiano florentino al inglés, en donde lead significa plomo y a lo mejor tenía que ver con esta cosa de algo lo condujo y tradujo y apareció plomo. Así que un detalle o una nota sobre qué va a pasar cuando estemos mediando nuestros documentos con lenguajes de modelos de inteligencia artificial y estas pequeños errores de traducción empiecen a producir más errores subjetivos. Pero a veces es hermoso pensar que lo mató con una barra de plomo y dentro de estos datos de confusión aparecen. De hecho, me metí en una página web que es como los fans club de la Galería Uffizi y dice, Vasari confunde a dos artistas porque en 1448 hubo un Andrea que mató a un Domenico, que eran pintores también, pero que no fueron los que nombró él. O sea, como que 100 años después de que hubo realmente un Domenico que fue matado por un Andrea, la historia como se repitió y se generó como esa confusión. Así que podemos pensar en la subjetividad o la imposible objetividad como otro de estos problemas o sesgos. Miguel Ángel. A Miguel Ángel, no solo Vasari, sino todas las crónicas de su tiempo lo nombran de esta manera. Nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, bajo una estrella fatídica y feliz, de una madre excelente y noble, y según se dice, la familia más noble y más antigua, bueno, no sé qué. Un domingo alrededor de la 8ª hora de la noche, al que le dio el nombre de Michelangelo porque inspirado en alguna influencia superior, sin pensarlo, más quiso sugerir que era algo celestial y divino. Se lo llamaba siempre el divino, y hasta dice del horóscopo, teniendo Mercurio y Venus en la 2ª casa de Júpiter, o sea que Vasari ponía a veces datos astrológicos de la vida de sus pintores. Con augurio feliz que mostraba que del arte de su cerebro y de su mano saldrían maravillosas cosas estupendas. Bueno, aquí está la Capilla Sixtina. Vasari no siempre es objetivo en su evaluación de las obras de arte de Miguel Ángel porque era fan absoluto, pero en algunos momentos recoge las críticas y a la vez que las recoge, las refuta o las defiende. Podemos ver entonces dentro de algunas cosas de la Capilla Sixtina
cuando desarma los andamios y no permite que el Papa lo vea antes de que la obra esté terminada, y luego que desarma los andamios, se ven algunas cosas como por ejemplo esto que sería como la espalda de Dios o el trasero de Dios, ¿no? Y desde la distancia y desde la fascinación de lo que es la obra totalmente aparecen estas cosas que no se entiende si son humoradas o lo que sea de Miguel Ángel, y que Vasari se encarga como en defender, pero no hace como una defensa que tenga que ver con argumentar, sino decir que el divino Miguel Ángel y se acabó. Bueno, acá hay un retrato de Miguel Ángel. Énfasis en la individualidad. Bueno, de hecho, la historia que escribe Vasari es una historia del arte basada en cada uno de los capítulos que tiene el nombre del artista que está analizando. De Brunelleschi dijo: la gracia de Dios quiso que naciera en Florencia, por el cual el ingenio que tuvo no solo fue restaurador de la arquitectura ya casi perdida en Roma, sino que la hizo avanzar mucho más allá de la perfección que habían alcanzado los antiguos. Bueno, acá entonces está la narración de la creación de lo que tiene que ver con la creación de esta cúpula. Alberti, arquitecto humanista, afirma entonces que la cúpula de Santa María de Fiore es la más grande del mundo en su momento y sigue siendo la cúpula de mampostería más grande jamás construida. Eso sigue hasta el día de hoy. O sea, cúpula de mampostería. Yo supongo que algún estadio olímpico tiene una cúpula más grande, pero en el estudio entonces de esta cúpula de Brunelleschi aparece desde Alberti esta idea que dice: muy duro y envidioso sería quien no elogiase a Pipo, el arquitecto, le decían Pipo a Brunelleschi, viendo esta estructura tan grande y erguida sobre los cielos, tan amplia que cubre con su sombra todos los pueblos toscanos, hecha sin ningún auxilio de armazones o de profusión de maderas. El edificio que yo juzgo en estos tiempos es increíble y quizás tampoco fuera conocido en la antigüedad. Y Vasari es quien pinta la cúpula de Santa María de Fiori, y hace entonces este tipo de pinturas. Y acá podemos ver eso, ¿no? Otra vez, perdón que insista con lo de los culos, pero me parece que tiene que ver con algo muy particular que Vasari mismo termina nombrando y en otras tradiciones posteriores aparece. En algún punto, dentro técnicamente, Vasari ya podría ser un representante de lo que se llamó el manierismo, ¿no? Como este momento en donde del Renacimiento, a partir de Miguel Ángel, aparece esta cosa de ya no copiar del natural, sino copiar de estos propios cartones o dibujos preparatorios que van dejando los artistas. Entonces aparecen estos juegos, ¿no? O estas torsiones. Miren qué increíble este fresco, ¿no? Y el permiso total que da la representación del infierno para poder sacar adelante todo este tipo de fantasmagorias. Bueno, obviamente hablando de individualidades, habla de Leonardo y su artículo, miren cómo empieza. En verdad, muchos fueron los pródigos naturales que acompañaron a este hombre que tenía una belleza extraordinaria de cuerpo y gracia infinita en todas sus acciones. Y tenía tan gran fuerza que podía doblegar la herradura de un caballo o un hierro con sus manos desnudas, y con su mente generosa y sus manos hábiles elevó tanto sus trabajos que no hubo nada que no comprendiera. Bueno, Leonardo da Vinci habilita entonces una especie de estela que va como hasta la publicación de hace unos años del Código da Vinci, ¿no? Esta imposibilidad de entender una persona tan excepcional que en su creación y en su manera de llevar adelante el conocimiento, cuando lo aislamos de su contexto, aparece como este ser que guarda un enigma. En el caso del Código da Vinci, perdón que se las arruine, es esta idea que, ¿cómo se llama? Que Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo y que lo escondieron. Bueno, nada, la trama de esa película. Pero a ver qué escribió Leonardo da Vinci. Escribió su propio tratado de la pintura. Lo compré en la calle Corrientes, como eso, bueno, este es un material que tengo que leer sí o sí para la clase, y me resultó fascinante. Parece casi como un tuitero, ¿no? Porque son como
pequeños párrafos que va anotando, en los cuales dice cosas increíbles. Por ejemplo, modo de avivar el ingenio para inventar. Y dice, si observás algunos muros sucios con manchas o construidos con una mezcla de distintas clases de piedras y te toca inventar alguna escena, podrás ver en dicho muro escenas y semejanzas de distintos paisajes adornados con montañas, ríos, rocas, árboles, llanuras y grandes valles y colinas de todas clases. Miren qué increíble, ¿no? Dentro de lo que es la concepción de escribir sobre arte y hasta incluso dar ideas y ser generoso en compartir recursos, Leonardo propone casi un arte paramétrico, ¿no? Saber que uno tiene la consigna de hacer un paisaje y en mirar esas manchas de humedad o de lo que sea en una pared, poder traducirlas a la fractalidad que tienen, no sé, los propios paisajes. Después sigue, también podrás ver distintas batallas y figuras con gestos vivos y extrañas figuras de rostros vestidos con una infinidad de cosas que podrás reducir a formas nítidas y complejas. O sea que también propone algo muy parecido a lo que después vamos a llegar en algún momento, que es el arte de Max Ernst, ¿no? Cómo transformar manchas, frotados y etcétera, y después deducir de aquellas manchas posibles composiciones figurativas. Ocurre con estos muros manchados lo mismo que ocurre con el sonido de las campanas, en cuyo tañido puedes encontrar cualquier nombre o palabra que te imagines. Y acá ya ni lo podemos seguir, ¿no? Como escucha campanadas Leonardo y en esas campanadas escucha voces, nombres o palabras. Otra vez, ¿no? Leonardo, un atributo más para el que no lo sabía, tomar como un asset la serendipia creativa, ¿no? El error, la casualidad o el caos y hacer aparecer de eso esa inspiración. Que otra vez es una práctica, ¿no? Cuando se habla del genio de Leonardo porque nació con la estrella o los planetas o no sé qué, y no, se ve como en Leonardo en sus propios escritos estas consignas de ejercitar el caos en función de tomarlo como un asset de creación. Y acá, bueno, ¿no? Claro, esto lo hice como medio cuando empecé a hacer la clase. Tenía que ver con, bueno, trazar una analogía entre cómo funciona... Ah, ya está. Claro, la difusión estable o el Stable Diffusion para generar imágenes con inteligencia artificial parte de un ruido, como manchas en la humedad, que se van refinando por redes neuronales hasta poder deducir de esas manchas aquella imagen. Así que esta es una imagen producida con Midjourney. Y hay un momento en donde este ruido empieza como por un proceso reverso estocástico a transformarse en imagen. Sin ir muy lejos, Leonardo da Vinci inventa la técnica esta del sfumato, partiendo de este ir oscureciendo y estas manchas y superposiciones, hacer emerger la imagen. Este es San Juan el Bautista. Algunos dicen que es su última pintura. Y también se la pasa a Vasari criticándolo a Leonardo de que primero de que no terminaba sus obras y segundo que era demasiado experimental a la hora de crear sus pigmentos y sobre todo sus barnices, lo que producía que obras maestras hayan terminado como disolviéndose completamente por barnices experimentales que utilizó. Y así que acá podemos poner otra vez a Vishnu, ¿no? Imagínense una obra maestra de Leonardo que quiso probar qué pasaba mezclando un poco de piedrita con aceite de bacalao, no sé qué, y eso lo mandó sobre una obra terminada para barnizarla y en 2 meses se pudrió completamente y se perdió una obra maestra. Pero bueno, quizás inventaba un barniz nuevo. Bueno, acá hay otra obra de Leonardo. Bueno, acá otra vez chismerío de Vasari. Durante más de un cuarto de siglo, el artista mantuvo una estrecha relación con Gian Giacomo Carpoli da Oreno, que le decían Salai, el diablillo. Era ayudante de Leonardo y llegó a su taller con 10 años y Vasari lo describe como este joven ayudante díscolo no sé qué y establece como una relación de amor muy fuerte entre los dos. Freud incursionó en la historia del arte y después se arrepintió y nunca más volvió de manera explícita. En 1910 hizo un estudio psicoanalítico
a partir de un recuerdo de la infancia que Leonardo da Vinci mismo había escrito. Y en ese escrito Freud argumenta que el genio de Toscana, que Leonardo, era homosexual pero célibe y que sublimaba su erotismo en una incesante investigación. Esa es la hipótesis de Freud. Escribe Leonardo: parece que estaba predestinado a pensar tanto en los buitres porque recuerdo como uno de mis primeros recuerdos que estando yo en la cuna, un buitre bajó hacia mí, me abrió la boca con su cola y me golpeó varias veces con ella en los labios. Esto es increíble, esto es un escrito por Leonardo. Describe su primer recuerdo, que es tan raro como lo que escucharon, que estaba ahí muy bebé y baja un buitre y le abre la boca con la cola y bueno. Freud con esto, escribe todo ese libro, interpreta ese relato como una fantasía sexual infantil basada en el deseo del niño de recibir caricias y besos. Freud: el buitre es la fantasía, representa la figura materna de Leonardo, el acto de golpear los labios con la cola puede simbolizar un beso. Esta interpretación se ve reforzada por el simbolismo del buitre en la mitología egipcia, en donde el buitre era considerado un símbolo maternal debido a la creencia errónea de que todos los buitres eran hembras. El amor de Leonardo por su madre, Caterina, puede haber sido la fuente de muchas de sus fantasías y recuerdos infantiles. La ausencia de su padre durante sus primeros años probablemente reforzó este vínculo materno, influyendo en sus desarrollos psíquicos posteriores. Leonardo fue capaz de sublimar sus impulsos sexuales en sus logros artísticos y científicos, y la represión de su sexualidad llevó a una intensificación de sus energías intelectuales y creativas, permitiéndole alcanzar una grandeza excepcional en estos campos. Y esto es lo que dice Vasari: un joven de lo más hermoso en gracia y belleza, con finos mechones rizados en tirabuzones en los que Leonardo se deleitaba mucho. A pesar de ser muy querido por Leonardo, Salai era un joven travieso y a menudo causaba problemas. Leonardo, sin embargo, siempre lo perdonaba, quizás debido a su afecto por él. O sea que esta hipótesis de Freud de la represión de su homosexualidad, si uno también se quiere meter a interpretar, en Vasari queda bastante clara esta idea de un perdón por un afecto. Aunque Salai fue aprendiz de Leonardo durante muchos años, Salai no logró alcanzar el mismo nivel de habilidad y maestría que su maestro. Sin embargo, algunas de sus obras muestran la influencia del estilo de Leonardo. Esto que ven acá es pintado por Salai, quizás es un autorretrato, y esta versión de la Gioconda también se dice que podría haber sido que es una versión hecha por Salai y no por Leonardo. Este sí, está casi seguro que es de Salai. Y miren qué increíble cómo las proporciones y la anatomía es como muy, muy ambigua. Propercia de Rossi. Hablando de estos énfasis en las individualidades, en la primera edición había una única mujer mencionada como artista dentro de este canon de Vasari. En ediciones posteriores fue agregando más. Y es Propercia de Rossi. Perdón que las pronunciaciones, como no hablo con nadie, nunca lo tengo que pronunciar, solamente lo voy escribiendo. Dice Vasari: una joven noble de Bolonia adquirió gran fama no solo porque era una mujer que trabajaba en la escultura, sino porque lo hacía con una habilidad que superaba a muchos de los hombres de su tiempo. Acá hay una talla de ella, justamente es la escena de José y Putifar. Tampoco ha sido demasiado orgullosa para dedicarse con sus pequeñas manos tan tiernas y tan blancas como si quisieran arrebatarnos de la palma de la supremacía a trabajos manuales, desafiando la aspereza del mármol y los cinceles poco amables para alcanzar su deseo y así ganar fama. Sí se la conoce por estas tallas en carozos de durazno. Esta es una obra de ella y estas son obras que formaban parte de esa tradición de tallar sobre carozos de duraznos. En la segunda y tercera edición empiezan a aparecer más mujeres, por ejemplo, Sofonisba, una joven cremona que no solo ha aprendido a dibujar, pintar y copiar excelentemente de la naturaleza y a producir pinturas raras y muy bellas, sino que ha mostrado mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestra época en sus esfuerzos. Bueno, miren qué increíble, su pintura. Acá hay un autorretrato y es ella, a modo de San Lucas, pintando a la Virgen y al Niño,
pero bueno, tiene como esta mirada, se está mirando a ella misma y está utilizando también una especie de adminículo o regla. Y a la vez, miren qué momento tan particular, ¿no? Es como una complicidad entre madre e hijo, en donde aparece justamente ese beso que quizás es lo que Freud flashaba que le faltó a Leonardo. Pero bueno, no sé si hay tantas imágenes, ¿no? de esta intimidad entre Cristo y su madre. Pero miren este cuadro, 1551. Acá sí, ¿no? Podemos pensar que capta no solamente como muy bien esta idea del juego. Traté de preguntar también a ChatGPT dándole este recorte si podría saber quién de las dos va ganando o la jugada, pero no me supo decir yo mucho de ajedrez. Bueno, de ajedrez no sé. Pero miren lo que es este cuadro, ¿no? Aparecen también todas las edades y estas complicidades. Bueno, no. Me parece muy bueno. Otra que aparece es Plautilla Nelly. Dice Vasari, nunca ha habido en nuestro tiempo otra monja que haya pintado tantas cosas y con tan gran habilidad como la hermana Plautilla. Y en las casas de los caballeros en toda Florencia hay tantas imágenes de ella que sería tedioso para intentar hablar de todos ellos. O sea que nos habla de una pintora recontra prolífica. Y miren qué fuerte esta imagen, ¿no? Acá es la Virgen mirando la lanza que le clavaron a Cristo y los 4 clavos. Y el cáliz que contiene, bueno, su sangre. La corona de espinas, bueno, está todo. Y ella hizo también su propia última cena. Miren qué increíble. Bueno, últimamente hay como un rescate de todo lo que tiene que ver con recuperar artistas mujeres de distintos periodos, pero también en el Renacimiento. Y se armó un grupo que se llama Advancing Women Artists, que está formada por un equipo también de mujeres, curadoras, restauradoras y científicas, y buscan rescatar y reclamar la mitad oculta del arte de Florencia. O sea, todo el arte producido por mujeres. Esta es la página en donde están llevando adelante sus investigaciones. Y acá está la restauradora adelante de esta última cena, que es monumental, y dice esta agrupación: esta monumental obra colocaría a la monja reconvertida en artista al mismo nivel de pintores como Leonardo da Vinci o Domenico y Pietro Perugino, a quienes también crearon versiones de la última cena. Bueno, esta es la versión antes de ser restaurada y esta es la versión restaurada. De esto vamos a hablar también en otras clases, ¿no? Pero en esta restauración se pierde esta manera de desaparecer, ¿no? Otra vez, si volvemos a este carácter creativo de la destrucción de Vishnu, podemos ver que en estas manchas había algo también que guardar quizás. Pero bueno, miren la versión restaurada. Y otra vez, ¿no? Una visión muy particular de cómo Jesús está con esta manera como de abrazar a su apóstol y con un maní en la mano, y miren lo que está comiendo. Parece los cuis, ¿no? Que comen en Perú. Acá hay otra versión. Esta es la versión del propio Vasari. Y lo que dice acá es: haced esto en memoria mía, o sea, hacer la Pascua. Esta entonces es la versión de Vasari. Y esta es la versión de Leonardo. La representación de Juan el Bautista y Jesús. No, perdón, no Juan el Bautista, Juan el Apóstol, siempre es como muy, muy clave en la última cena de Leonardo porque están separados, ¿no? Juan es el apóstol más querido y en el caso de Leonardo establece como esta tensión en esta separación, pero tenían como este contacto acá en el vértice. Y en el caso de la obra que vemos acá, aparecen como Juan y Jesús en este contacto, ¿no? Como con esta ternura. Bueno, agiografía. La agiografía vendría a ser este género literario de escribir la literatura, contar la vida de los santos. Pero si lo estiramos un poco más, es la típica literatura o la biografía de un artista o de un autor que establece ciertos parámetros de que todo estuvo diseñado para que ocurra de esa manera, ¿no? Esta cosa
de la predestinación, pero no la predestinación solamente divina, sino narrativa en los acontecimientos que van pasando. Y la historia del arte peca, ¿no?, de hagiografía. Cimabue. Cimabue, de la noble familia florentina, comenzó a pintar en estilo griego, a lo que se llamaba el estilo de la Edad Media o bizantino, con mucho trabajo y aplicación, pero aunque llegó a ser considerado el mejor artista de su tiempo, el mérito de Cimabue consistió en que sus obras empezaban a tener cierta capacidad de buscar lo más natural de la realidad, ¿no? Otra vez la mímesis o el hacer las cosas como son, en Cimabue empezó a aparecer. Si lo comparamos con los íconos bizantinos, es cierto de que hay un poco más de penetración psicológica en estos rostros. Incluso acá, ¿no? Se puede ver que en sus posturas o en sus pliegues empieza a ver como esta observación de la realidad. Y sigue Vasari, que no se preocupaban por la veracidad de lo que pintaban, y lo nombra a Cimabue como el último pintor del estilo bizantino, ¿no? Como esta bisagra. Así que tenemos la caída de Roma hasta el 1453, Edad Media. Vasari lo llama el periodo del estilo bizantino. Esta obra de él apareció hace poco. Es el momento en donde lo capturan ahí a Cristo. Y después de la historia de Cimabue empieza la historia de Giotto y la narra de esta manera Vasari. Giotto nació en 1276 en el pueblo de Vespigliano, a unas 14 millas de la ciudad de Florencia. Era un pastor y un día, mientras dibujaba en una de sus ovejas con una piedra puntiaguda sobre una roca lisa, Cimabue lo encontró y, viendo su aptitud, se lo llevó a Florencia, en donde le enseñó el arte de la pintura. Otra vez, ¿no?, aparece esta predestinación. Y acá está Giotto entonces, siendo muy pequeñito y transformado entonces en un artista por este maestro que lo detectó, y Giotto después superó. Dicen que Giotto, siendo aún niño y estando con Cimabue, pintó sobre la nariz de una figura que Cimabue había hecho. Una mosca tan natural que cuando volvió Cimabue a trabajar muchas veces fue a espantarla con la mano pensando que era verdadera. Acá entonces está Giotto, y acá está este texto, esta historia, esta hagiografía de Giotto, como llevando el naturalismo y la mímesis a un nivel en donde le da vida a una mosca pintada, se transforma en un lugar común y a la vez en una especie de muestra de desafío orgulloso del artista. Miren este cuadro, este es de 1470, pero para que vean cómo empezó una tradición, aparece esta mosca y uno puede pensar dos cosas: o que es una mosca retratada que se le paró en el turbante a ella, o que es una mosca tipo trampa de ojos pintada en el cuadro para que uno siente esa inquietud. Quizás por la proporción de la mosca y por cómo está parada da más la sensación de ser ese juego, ¿no? Esa ilusión de decir, mirá qué bien que pinta este artista que no es un artista desconocido. Bueno, vamos a ver más moscas. 1446. La mosca está acá. Acá hay también una trampa de ojos, ¿no? Como que está atrás de una ventana marco y la mosca está parada también de esa manera. Acá no, esta es una mosca diegética, ¿no? Porque podemos ver que está proyectando la sombra y que también tanto la Virgen como el niño la están viendo. Esta mosca, bueno, como ustedes quieran. (1596). Bueno, así que hablamos bien de la geografía porque por lo menos genera estos mitos que después son fecundos a la hora de establecer prácticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? Vendría a ser el séptimo problema, que es un problema que, como vieron, estamos evitando y que quizás evitemos durante el resto del curso, y es este problema de definir arte. Y listo. Está basado el nombre en este libro de Raymond Carver, que son varios cuentos, y hay uno que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Lo particular es que no es una pregunta, es de lo que hablamos cuando hablamos de amor. Yo lo transformé en una pregunta. Gombrich fue un historiador de origen británico y de origen austríaco que pasó gran parte de su vida en el Reino Unido y se encargó de hablar mucho sobre el arte.
Y dice, no hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades que estuvimos viendo mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas diferentes, en épocas y en lugares diversos, y mientras advirtamos que el arte escrita con mayúscula no existe, pues el arte con mayúscula tiene por esencia ser un fantasma o un ídolo. Así que bien Gombrich diciéndoles que bueno, la A podemos usarla, pero cuando lo usemos tengamos en cuenta que es un nombre propio de un fantasma o de un ídolo. Así que voy a usar el arte con mayúscula. Miren esta imagen también de Vasari. Dice Gombrich, podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno, pero que no es arte. Y podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente el arte, sino algo distinto. Así que planteamos 7 problemas. Todo tiene un origen, anacronismos, errores voluntarios que mejoran el lore, la subjetividad o la imposible objetividad, el énfasis en la individualidad o genialidad, la hagiografía y el problema de qué hablamos cuando hablamos de arte. Así que imaginé como los opuestos, los 7 contraproblemas. Los orígenes son pozos insondables, coherencia cronológica, factos que desmitifican al lore, la objetividad desenmascarando subjetividades es señalidad, iconoclasia y lo que callamos cuando no hablamos de arte. Los pongo acá para que puedan ver cómo juegan, ¿no? Si todo tiene un origen, hay otra que sería asimilar que los orígenes son pozos insondables, el anacronismo con buscar realmente una coherencia cronológica, los errores voluntarios o al revés, las cosas que aparecen como hechos que terminan desmitificando esa historia original, la objetividad desenmascarando que uno no puede dejar de ser subjetivo, la genialidad y la oposición, la esenialidad, palabra de la que vamos a hablar, la hagiografía o la iconoclasía, que es justamente destruir lo consagrado. Y estas 2 preguntas que van a ver que son medio complejas. Bueno, acá está Vasari otra vez. Y está esta representación del libro. Y esta idea de asumir que el relato es un relato. Quizás Gombrich desde el título ya lo logra de una manera genial, ¿no? Este libro de él que se llama The Story of Art es casi intraducible porque si uno piensa en castellano, story y historia, history y story tienen una misma palabra que es historia, pero story nosotros podríamos asimilarlo como a cuento o relato. Así que Gombrich nos blanquea desde ya de que lo que está contando es un relato sobre la historia. Él dice, no sabemos qué impulsó al ser humano a dar los primeros pasos vacilantes en el terreno de hacer imágenes, pero podemos estar seguros de que no comenzó haciendo arte por el arte. Tal vez estos primeros artistas fueron hechiceros o sacerdotes que querían invocar el espíritu de los animales. Ahí se suma un poco a esta idea de Campbell y esta vinculación 100% expresión artística, vinculación con lo sagrado. Yo voy a discutir también con eso en clases que vienen. Y van a ver que es muy genial, ¿no? Discutir sobre eso porque aparecen otras variables como combustibles de la producción artística que no es el vínculo con lo sagrado. Dice, no existe el arte. En realidad, tan solo hay artistas, hombres y mujeres que con sus manos modelan o dan formas a ciertos materiales, construyen casas y palacios, pintan cuadros, o quizás hagan cosas que nos agraden o que nos disgusten. No hay nada malo en que llamemos arte a todas esas actividades, con tal que recordemos que tal palabra puede significar cosas muy diferentes en tiempos y en lugares distintos. Bueno, este libro tiene una historia que es que él se propuso hacer una historia del arte a nivel de divulgación, así que trata de hacer un esfuerzo por conducirse a personas no necesariamente especialistas en historia o en historia del arte, y el libro tiene como este índice. Y ahora vamos a ir salteando por cada uno de estos 7 problemas. Factos que desmitifican al lore. Es decir, esta tendencia a narrar la vida de una persona de manera que resalten sus virtudes, o al revés, cuentos que nos armamos para organizar cronologías de qué cosas aparecieron antes o después. Gombrich dice, se ha dicho a menudo que los egipcios no sabían representar el cuerpo humano visto de frente
porque sus métodos de dibujo eran demasiado primitivos, pero esto no es cierto. Se ve que en 1400 años antes de Cristo aparecen estas representaciones de figuras de frente, más otras que pervivieron, más otras que a lo mejor se fueron destruyendo en distintos periodos. Los egipcios sabían muy bien cómo dibujar el cuerpo humano de frente, pero deliberadamente no lo hacían. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, del trabajo de Gombrich, justamente encontrando en la historia del arte estos lores o estas historias y desarmándolas. Y bueno, obviamente es muy creativo, ¿no?, empezar como a encontrar estos hechos científicos de desmitificar. Ahora vamos a hablar sobre la objetividad desenmascarando subjetividades. La objetividad podría como interpretarse, acá hay una entrevista de Gombrich en donde dice: no hay un único camino correcto para mirar una obra de arte. Lo que importa es que aprendamos a mirar las obras de arte de manera que nos ayuden a comprenderlas y disfrutarlas. Parece medio tonto, pero empieza a aparecer esta idea de democratizar la mirada y en cuanto a la percepción de esta persona que está delante de un cuadro como un hecho de validez sin tener como esa información previa. Un ejemplo también de cómo hacemos esa interpretación. Vemos esto y no sabemos nada. No sabemos de la Biblia, no sabemos a qué historia está representando, y aparece algo, nos produce, ¿no?, esta sensación de emergencia, de urgencia. Es una imagen de 1290. Hay un nada, algo nos produce. Gombrich diría que estemos un tiempo mirando el cuadro en ese lugar y después podemos hacernos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué está representando? Es un episodio de San Agustín que salva a un niño que se cae de un balcón. Así que podemos ver cómo la velocidad o lo milagroso de su teletransportación hizo que desaparezcan sus piernas y justo a tiempo logre como con este gesto detener al niño en el aire. Y esto que ven acá es el niño otra vez, o sea, como que la imagen nos representa dos instancias en donde cayó parado y le dice gracias. Y acá están contemplando ese milagro. Siempre hay como también un testigo y acá una madre. Así que eso sería el método de Gombrich, ¿no?, de ver, dejarnos fascinar y hacernos las preguntas por lo que vemos. Y también vamos a notar otra cosa: estos intentos fallidos o extraños de perspectiva, en donde hay un punto de fuga, pero después todo se empieza como a mezclar y a extrañar. Vamos a hablar sobre señalidad. En Wikipedia ya apareció hace unos años. Es un lugar o colectivo en el que aparece una creatividad y una genialidad desusada. Una definición alternativa es forma comunitaria del genio. Es un término que derivaría también a ser propiedad de un senio, una señalidad. Bueno, apareció por primera vez esta palabra en el 2008 en un blog en donde Brian Eno fue invitado a hablar sobre un grupo que generaba una especie de campamento hacker creativo. Pero lo genial es que en ese texto termina describiendo algo que es una herramienta muy útil para entender las escenas. Es como un juego de palabras. En inglés está el genio y después está como el senio o la escena, la genialidad esta colectiva. Bueno, acá está Brian Eno y dice que son necesarias ciertos factores para lograr un senio. Primero es el aprecio mutuo. Las acciones de riesgo acostumbran a ser respetadas y aplaudidas por el grupo, y la sutileza es apreciada y la competencia amistosa también. O sea que se necesita aprecio mutuo. También se necesita un rápido intercambio de ideas, técnicas y herramientas. Tan pronto como algo es inventado, es mostrado y compartido, las ideas fluyen rápidamente gracias a un lenguaje y unas tendencias de grupo común. Después hay asimilación de novedades y de gente. Cuando esos tres factores mínimos aparecen, aparece esta idea de señalidad, que Brian Eno mismo se encarga como después de hablar de ciertos periodos en donde eso ocurrió, y uno sería el Renacimiento, y esta idea de entender como Vasari individualidades que confluyeron en Florencia mágicamente y que cada uno se destacó en su genialidad, podría como pensarse desde estas imágenes, ¿no? Miren este taller en donde vemos esta división de tareas, uno muy chiquitito, medio aprendiz, copiando un yeso de los antiguos, este haciendo una gran obra, este copiándose del otro en la manera de modelar esta figura, este mirando, ella haciéndose retratos, y bueno, y podemos entonces ver en una sola imagen esta idea de cuál es el contexto desde donde salen estos
grandes artistas. Y también entender de que no solamente es artistas que hacen arte, sino que a veces son necesarias estas figuras de poder que los subvencionen. Y acá otra vez todos alrededor del mecenas y le están mostrando imágenes. Justo le está mostrando, esta es otra imagen de Vasari, una especie de diablillo y otras figuras, y están todos haciendo cola para que en este papelito les anote el CBU para mandarles recursos para que puedan seguir produciendo arte. Y también otro papel importante dentro de un ecosistema de señalidad es los coleccionistas o las personas que aprecian ese arte. Y eso también es muy complejo de lograr, ¿no? Ese consenso, esa necesidad de adquisición y esa competencia de la crítica o de la curaduría. Así que aparecen estas imágenes en donde el papel del público se vuelve fundamental. Gombrich también habla de eso. No se limita entonces el senio a los artistas y a los mecenas, sino también al público como un participante activo en el proceso creativo. Bueno, miren toda esta colección increíble de cuadros. Y en particular, miren este cuadro que hay acá. Vuelvo para atrás por si no me creen. Bueno, lo busqué ese cuadro y encontré que se llama Los tres filósofos de Giorgione. Es un cuadro que nos muestra como las tres instancias de la vida también, ¿no? Un filósofo viejo, uno joven y uno de mediana edad. El joven está mirando unas hojas movidas por el viento mientras mide con una especie de aparatejo extraño el ángulo. El más viejo se encarga como de tener su historia ya escrita en los papeles. Y el más joven, no sé, este vendría a ser medio mi edad, mirando con un dedo, quizás mirándose a sí mismo, estando en el medio entre ver el mundo tal cual es y el mundo escrito y consolidado de los mayores y estar ahí en el medio. Acá está Giorgione. Dice Vasari sobre Giorgione que porque era medio grandote y se llamaba Giorgio, le decían Giorgione. Como, bueno, todos los tienen apodos, ¿no? De estos artistas del Renacimiento. Y dice, aunque había nacido de humildísima estirpe, no obstante no fue más que gentil y de buenas costumbres durante toda su vida. Fue educado en Venecia y se complacía continuamente de las cosas del amor y le gustaba admirablemente el sonido del laúd, tanto que él tañía y cantaba a su vez tan divinamente que por ello se empleaba a menudo en varias músicas. Bueno, otra cosa también es la no especialización solamente en pintura, escultura, arquitectura, sino como la mayoría tenían múltiples intereses, desde la gastronomía, fabricación de armas de guerra, fortificaciones, manejo de carpintería, andamios, puentes y música. Bueno, Giorgione es uno de los pocos artistas venecianos que empieza a mencionar Vasari. Ahora después vamos a ver por qué. Bueno, acá están un detalle de estos tres. Tiene otro cuadro que se llama Las tres edades. Y este también parece como sintetizar que el niño aprende, el adulto medio enseñando, y el viejo mira a la posteridad, nos mira a nosotros y no sé, mira como a la posteridad. También está este otro cuadro que, hablando, ¿no?, también de señalidad, se cree que esta parte fue pintada por otro pintor, no se sabe si es de Giorgione o de otro que se llama Titrean, o sea, como esta idea de la autoría difusa. Este sí es de Giorgione, se llama La Vieja, La Vecchia. Y acá en el texto este dice conmigo. Este es un veneciano. Y este también es una cosa muy extraña. Es un retrato doble y acá aparece él mismo, Giorgione. Y es como si estuviera levemente fuera de foco y él en foco, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poco de eso. Y acá hay otro cuadro. Y después, bueno, pasó algo medio triste. Y es que mientras Giorgione tendía a honrarse a sí mismo y a su patria, en él mucho conversar, él que hacía para entretener con su música y muchos amigos, se enamoró de una señora, mucho gozaron el uno del otro y fueron muy felices. Ocurrió que en 1511 ella se contaminó de peste, pero Giorgione, ignorante de su enfermedad, siguió tratándola y se contagió de manera que en breve tiempo, a la edad de 34 años, pasó a otra vida, no sin dolor de sus amigos que le amaban por sus virtudes. Bueno, podría ser un intervalo, pero no, prefiero seguir de largo. Igual, si ponen pausa, pueden seguir viendo desde donde queden.
Bueno, iconoclasia viene del bizantino, del griego, ruptura de imágenes. Rechazo de las imágenes religiosas, pinturas, íconos, estatuas. Dentro de lo que fue este Sacco di Roma aparece esta cosa de entrar y... Perdón, de la hegemonía de la iglesia hay como una cosa de tirar abajo representaciones de los paganas. O sea que mucho del arte griego antiguo que conocemos fue destruido en la Edad Media y a veces también en el Renacimiento, en un periodo donde apareció uno que se llamaba Savonarola, que anunciaba el fin de los tiempos y justo cayó con la peste que asoló Europa, así que sus profecías parecían cumplirse y bueno, fue un momento muy particular en donde toda esa gran exaltación de la recuperación del arte antiguo, romano, el canon clásico, los autores, estaba visto con esta culpa y esta condena de la iglesia a lo que era una afrenta del paganismo. Acá están los monjes de San Benito destruyendo una imagen de Apolo adorada durante el Imperio Romano. En 1524 es la destrucción de las imágenes religiosas en Zúrich. También en este dibujo podemos ver los protestantes quemando imágenes católicas. Pero podemos ir más atrás y detectar esta cosa de romper imágenes talladas y pensar en Moisés. Esta es la escultura de Miguel Ángel. No sé por qué decía 1250 ahí, pero no importa. Perdón. En menos de 1250 años antes de Cristo es donde se cree fechado los acontecimientos del Éxodo en la Biblia. Y acá tenemos este momento en donde Moisés lo que está mirando es la adoración del becerro de oro y inmediatamente mandaría a que lo destruyan. Así que Moisés es un gran iconoclasta. Incluso después, cuando nos entrega las tablas de la ley, recuerden que el primer mandamiento es: yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses más que a mí. Ese es como el primer mandamiento, pero el segundo es: no te esculpirás estatua ni figura de ninguna de las cosas que hay arriba en el cielo. Es increíble, ¿no? Como el segundo mandamiento que se desprende del primero es: no adorarás imágenes talladas, tal cual se lo conoce, o sea, no esculpirás. Y sobre todo después dice: no las adorarás ni les darás culto, porque yo soy el Señor Dios tuyo y Dios es celoso, que castigó en los hijos de la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecieron. Bueno, pero aparece esta cosa escrita en nuestros 10 mandamientos, que es: no adorarás imágenes talladas. Y hay un momento en donde más adelante Moisés, en sus diálogos con Dios le responde: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir vivo. Pero el Señor dijo: aquí hay un lugar cerca de mí en donde podrás pararte sobre la roca, y cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y cuando retire mi mano verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Ese pasaje es el que seguramente interpreta Miguel Ángel a la hora de mostrarle el culo de Dios en la Capilla Sixtina, esta idea de espalda y este concepto en donde Moisés fue el que más cerca llegó a ver la imagen de Dios y es justamente haberle visto la espalda. Pero bueno, aparece entonces esta idea de la mirada y John Berger no podía faltar, ¿no? A la hora de hacer una recapitulación de las historias de arte. Tenía un programa de televisión que se llamaba Formas de mirar o Ways of Seeing. Empezaba así: este es el primero de 4 programas en donde quiero cuestionar algunas asunciones usuales acerca de la pintura europea, casi todo lo que aprendimos o leímos acerca del arte. Los niños, hasta que los sacamos de ahí, de aceptar estas mistificaciones, tenemos que hacerlos experimentar con sus propios sentidos. Un ejemplo: les mostré una reproducción de Caravaggio. Los chicos creyeron que la figura central era un hombre y las chicas que era una mujer. Todos percibieron inmediatamente la ambigüedad de la figura principal. En los próximos 3 programas voy a tratar de relatar acerca de la experiencia del arte, o sea que hay que ver todos los programas para entender cuál es la preeminencia en estas formas de ver y qué es lo que propone Berger, o leer este libro que se llama, igual que el programa, Formas de ver. Dice: ver viene antes que las palabras. El niño mira y reconoce antes de poder hablar. Pero también hay otro sentido en el que ver
viene antes que las palabras. Es la mirada la que establece nuestro lugar en el mundo que nos rodea. Explicamos este mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden deshacer el hecho de que estamos rodeados por él. Y eligen para la tapa del libro esta obra de Magritte. La relación entre lo que vemos y lo que sabemos nunca se establece, dice John Berger. Alguien que también aporta mucho sobre una historia del arte, ya no desde narrar los acontecimientos, sino desde recrearla, es Pasolini. Acá está en 1971 haciendo una película increíble que se llama El Decamerón. Acá está el propio Pasolini haciendo un cameo en su propia película, leyendo El Decamerón, que cuenta este contario, cuentos adentro de cuento, y muchos de los cuentos son en realidad lo que hoy llamaríamos como chistes o memes de relatos que se fueron replicando, que contienen siempre esta vitalidad de describir cuestiones que tienen que ver con la crueldad, la sexualidad, el juego, la picardía. Y uno de los episodios que cuenta Pasolini en su Decamerón es la recreación de un personaje que vendría a ser Giotto, interpretado por el propio Pasolini, en un momento en donde tiene que trabajar en los frescos de la Basílica de Nápoles. Así que acá lo vemos a Pasolini transfigurado en Giotto. Tiene unas escenas increíbles como estas, en donde se ve como su propia imaginación. Y acá vemos el fotograma de la película de Pasolini y una reproducción de Giotto. Miren qué increíble. Y acá está Pasolini durante el rodaje. Y aparece esto, ¿no? La figura del artista con su tarea titánica, ¿no? Acá está su boceto y está construyendo los andamios en donde va a pintar al fresco. Vemos todo su proceso, pero su proceso no es esa mistificación del gran genio, sino un montón de problemas con cada uno de sus ayudantes, picardías, robos, vínculos, amistades, romances, tonterías y comer, bueno, todo lo que implica el trabajo humano. Pasolini lo muestra, lo que apenas se intuye en Vasari y lo que destruyó la manera de contar la historia del arte de manera datos, Pasolini lo hace como carne, ¿no? En su película. Miren, estos son como unos vagos totales. Muestra como a los frailes que viven en la iglesia y a los pintores, estos como unos trabajadores y que están, bueno, produciendo. Hay un momento en donde entonces retiran el andamio y Pasolini y Giotto puede ver su obra. Y este es el final de la película. Dice Pasolini, Giotto: ¿por qué crear una obra de arte si soñarla es tanto más dulce? Y esto es lo que cierra la película. Una pregunta que obviamente en el contexto de la película y de toda la dificultad de lo que implica crear, dificultad física, psicológica, inseguridades, propone algo que es muy contemporáneo, ¿no? Esta idea de ¿para qué crear una obra si soñarla es mucho más dulce? Así que podemos pensar, ¿por qué soñar una obra si que se sueñe sola es también mucho más dulce? Y es un poco uno de los ejes que va a atravesar nuestra nueva historia del arte. Si pensamos entonces en la coherencia cronológica, es una de las cosas que me planteé. Que cada una de las clases abarque un periodo histórico y ir cronológicamente y tratar de no hacer esto que estuve haciendo ahora, que es saltar de épocas. Vamos a ir hablando muy derecho, así como un tren, y avanzando en la historia, un viernes cada 15 días, basado también un poco en el placer que da tener estas colecciones, ¿no? Y saber que en la medida que vas avanzando, va avanzando la historia de las bellas artes. Miren qué bellos tomos de distintas enciclopedias. Me gustó que sean 10. Me gustó esta arbitrariedad de que a lo mejor entre este y este hay miles y miles de años, y a lo mejor entre el 9 y el 10 la historia se va como comprimiendo y empiezan a ser de más interés y se empieza a periodicidad, a volver periódicos. Bueno, ya me entienden, ¿no? Cómo se va como comprimiendo, no. Bueno, sí, como que este comprime un montón de tiempo histórico y en la medida que nos vamos acercando acá hay menos años. ¿Se entiende, no? Bueno, denme un poco de feedback en el chat que me siento medio lunático.
Y ya estamos terminando, ¿eh? Miren este, qué hermoso. Uf, son un montón de tomos. Y acá vemos un problema que vamos a ver ahora. Y quizás esta generación empieza a tener Él es el primero en Compton, en meter la enciclopedia británica en un CD, y la experiencia entonces de no navegar la historia en estos tomos libros, sino en una cosa interactiva. Miren, la primera enciclopedia interactiva tenía este avatar que te iba hablando, o la enciclopedia en carta, y ver cuadros todos pixelados o cropeados. Incluso había un juego que se llamaba Mind Maze, que te iba como explicando y enseñando. Acá está la enciclopedia en carta, así que vamos a tener también recursos interactivos en nuestra nueva historia del arte. Y esta frase, que quizás es con la que nos vamos a enfrentar la clase que viene, era quizás la preferida de Martha Satonji a la hora de empezar cualquier curso de historia del arte. Y acá justo le enganché en un frame diciendo hay que ir más atrás, y era la frase de Thomas Mann en su tetralogía de José y sus hermanos, que dice: hondo es el pozo del pasado, ¿no sería mejor decir que es insondable? Esta frase se impone quizás con más fuerza cuando está en juego el pasado del hombre, esta esencia mística y misteriosa que contiene nuestro propio existir. Bueno, empieza la novela Thomas Mann hablando de generaciones y generaciones hacia atrás, de los episodios bíblicos que anteceden la novela de la historia bíblica de José y sus hermanos, y empieza a llegar como muy hondo, y es algo que Martha Satonji siempre establecía como parámetro antes de empezar una clase de historia del arte, y decir que hasta desde donde ella empezaba podría seguramente seguir indagando. Uno de sus libros fundamentales es este que se llama Aportes a la Estética, y funciona casi como internet este libro, porque cada uno de los nombres que ven ahí en los costados está articulado a manera como de citas que ella va comentando. A veces vuelve a citar al mismo artista, y todo está como armando un relato como si fuera una navegación por internet, que después se registra como todo ese historial y transformado en un libro. Martha Satonji también, no sé si lo pensé o si me lo imaginé o lo leí, quizás alguien me pueda ayudar. En un momento le dedicó un libro a un montón de personas, y decía también a internet, como dedicándole el libro a una experiencia que ella vivió en tiempo real, de lo que significaba buscar las fotografías en diapositivas, sacarle fotos a libros, a empezar a navegar y a preparar las clases con internet. Y siempre compartía, sobre todo a los que llegaban primero, esta fascinación que tenía en la capacidad de hacer estas derivas. Y sobre todo también le llamaba la atención la resistencia de los académicos más formales a utilizar datos sacados de internet, como que era el tabú, sobre todo porque quién sabe quién lo escribió, era, ¿no?, la típica palabra. Y Martha en un momento toma un orgullo de eso, porque ella decía: no, yo puedo sacar de internet, pues sé diferenciar fuentes o no, cosas que tienen sentido de cosas hechas por personas sin sentido. Pero después hacía una apología de un blog donde se había enterado de las criaturas abisales, y hablaba de que los blogs son como juglares, que como los trovadores y los juglares. Bueno, nada, después voy a retomar un poco eso. Pero bueno, Martha, apologista de la internet en 1998. Y podemos también percibirlo ahora. Montón de colegas y pensadores, docentes. Se frizó. Bueno, se frizó un toque, pero creo que vuelvo en el mismo lugar. Bueno, justo estaba por decir algo medio polémico. Y es eso, que esa misma sensación de internet como un fantasma que viene a arruinar nuestra capacidad de pensar y de generar un canon de lo que es la historia, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, sobre todo con los modelos de lenguaje como ChatGPT, que parecen ser esta amenaza a la manera de construir saberes, y que en realidad no piensan, sino que repiten y que mezclan y bla. Pero yo los voy a usar mucho cuando las
cosas que esté como generando, a lo mejor genera un icono, una especie de warning, como si fueran los octógonos de los alimentos para avisarle cuando algunos datos están siendo producidos con inteligencia artificial. En principio empecé con ChatGPT y programé un agente que se llama UR, que lo pueden usar todos, me parece que tenés que tener una cuenta paga, pero podés entrar y está entrenado con las transcripciones de todas mis clases. Y los resultados son malísimos, se los anticipo. Tardé un montón en hacerlo, pero cada vez que escribo algo es como nada, no funciona muy bien. Después les voy a compartir el link dentro del espacio. Usé también mucho Gemini Advanced, que es el de Google. La verdad que es muy bueno, sobre todo en la manera de generar respuestas y dar justamente la fuente de dónde sacó las cosas. Bueno, este salió hace menos de 2 días y es terrible. Está metido dentro de su WhatsApp, adentro de su Instagram. Y Claude. Claude es increíble. ¿Vieron esos gráficos que les mostré sinópticos al principio? Están hechos con esto. Es muy poderoso Claude. Tengo la versión gratis que es esta 3.5, pero estoy a punto de empezar a pagar porque las conversaciones con Claude son muy, muy útiles. Y podemos empezar a pensar si una nueva historia del arte se escribe sola o se escribe on demand, ¿no? Como esta idea de se escribe cuando uno pregunte o tenga la duda. Y bueno, acá está esta versión extraña, ¿no? Como que ya estaba la versión, a punto de salir la versión 4, pero la 3.5 es mejor. Bueno, no vamos a entrar mucho ahí. Le pedí a Claude que me genere una historiografía de la historia del arte y me estableció estos periodos, o sea que hizo una síntesis de la mayoría de las periodizaciones clásicas de la historia del arte. Y tenemos, bueno, esta. Después le pedí que me haga un panorama internacional de cómo en otros países generan periodización. Así que, bueno, China se maneja por dinastías, Japón por periodos, India por eras, Mesoamérica por horizontes, ¿no? Y no porque lo hayan generado ellos mismos, sino cómo está armado. Miren, preclásico, posclásico. Las regiones de los Andes en horizontes. En África, reinos e imperios, y en el mundo islámico, califatos y dinastías. O sea que vean cómo se complejiza cuando queremos hacer una historia del arte universal. Así que le digo, ¿puedes hacerme una especie de tabla para ubicar temporalmente cada uno de esos periodos como para ver a nivel internacional? Mi manera de hablar siempre es como muy, muy coloquial. Me dice, por supuesto, acá hago una tabla comparativa. Bueno, me armó esta tabla, pero después le pedí que me lo exporte como una web. Es una web que ustedes van a poder acceder también, porque aparte queda subido online. Y miren qué cómodo esto. Me pone años aproximadamente en los periodos y podemos ver qué pasa en Europa Occidental, qué pasa en Europa del Este y Rusia. Y miren qué buena plataforma entonces para empezar a priorizar la historia de las civilizaciones. Incluso eso, decir, bueno, háblame sobre Jomón tardío, vamos a hablar de esto. Y estaríamos en la edad de bronce. Bueno, nada, para que vean maneras de pensar la historia del arte asistida con cosas de inteligencia artificial. Antes había que valerse con, por ejemplo, líneas de tiempo. Marta Satoshi también se reía mucho, decía, qué hermosas son las líneas de tiempo. Una vez me trajeron del Louvre una que es como una regla, pero la historia del arte no es eso, no sé qué. No, esta idea de la complejidad de armar estas historias del arte, sobre todo desde quién las piensa. Acá vemos otra tabla en donde vemos exactamente esto que expliqué re mal, que es cómo periodos duraban un montón de años y después todas las vanguardias, por ejemplo, empiezan a sucederse y son muy cortitas y cada una requeriría su propio tomo o su propio capítulo. Y la pregunta esta final, ¿no? No es final, ahora abrimos un poco y después cerramos, que es como el problema, y es el problema que vamos a esquivar, pero solamente para mostrarles de que si quisiéramos podríamos entrar, pero salimos. Lo conocen a Ogui Enswar. Él es un curador, conservador de conservar obras de arte, comisario artístico, crítico de arte, escritor, poeta y formador especializado en historia del arte. Es norteamericano, pero nació en Nigeria, de una etnia muy particular que es la Igbo. Digo muy particular porque no es como que es África como un pasado, sino un lugar referido.
1997 participa en la segunda Bienal de Johannesburg en África. Y miren, como colonia va como el príncipe actual rey a ver obras. Miren la cara con la que está mirando la obra de arte. Estas eran las cosas que se veían en esa segunda Bienal de Johannesburg que armó nuestro amigo. Obras de Ronda Podnik. Y también hizo dentro de esta Bienal la inclusión de una obra de Coco Fusco, una artista cubana. La obra consistía en, para pasar a al salón de la Bienal, tenías que pasar por un mostrador en donde ella misma aparecía y te tenía que hacer un pasaporte, para lo cual tenías que hacer una cola, sacarte una foto y no sé qué. O sea que podemos llamarlo arte participativo o performático. Coco Fusco establecía, la obra se llamaba Ritos de Pasaje. Así que este rito de pasaje es esta alta burocratización heredada de los pueblos, de los imperios, las colonias y las fronteras. Así que esta era su obra. Así que te llevabas como obra tu propio pasaporte para poder entrar. Después, Ainsworth fue el primer no europeo en dirigir la Documenta 11 en Kassel en el 2002. Y acá lo podemos ver curando la Bienal de Kassel. Una de las obras que incluyó fue de Thomas Hirschon, que armó entonces una especie de biblioteca, pero real, ¿no? No una obra de arte, sino algo participativo en donde se armó este espacio dentro de Documenta en Kassel. Y también, ¿no? Podemos verlo como llevando tercer mundo, digamos, a lo que es una bienal y hacer como este sistema multimedia. Se transmitía programas de radio. Estaba esta escultura, pero que no era una escultura, sino un patio de juegos para niños. Todo esto es la obra que propuso él. Y dentro del pabellón estaba esto, como una cueva llena de fotocopias, toda hecha con cinta de embalaje. 1895, vamos a ver por qué las bienales se transforman en una especie de materialización de la historia del arte, condensando lo que pasó en esos 2 años a nivel arte y ayudando a consolidar documentos. En 1895 fue la primer Bienal de Venecia, que es un poco el molde de las bienales. En principio fueron las ferias, las exposiciones universales, pero específicamente de arte vendrían a ser estas bienales como la de Venecia. Miren, en 1910... cómo era el layout, había plantas, cuadros. Y otra vez nuestro amigo Ogui fue nombrado curador de la Bienal de Venecia en el año 2015. Y acá lo podemos ver con el mecenas, que vendría a ser el director de la Bienal, que se llama Paolo Baratta. Esta es la Bienal del 2015, de la cual él fue curador, cuyo lema era Todos los futuros del mundo. Y en el 2015 él proponía esta cosa de generar un diálogo entre la propia estructura de los palacios venecianos, y que las obras que eligió eran de artistas muy consagrados y artistas muy nobles, o sea, artistas contemporáneos muy famosos y algunos como no tanto, y generando siempre como este diálogo. Bueno, acá podemos ver la Bienal con gente. El artista argentino que representó a Argentina fue Di Stefano, Juan Carlos, con esta escultura, ¿no? de un Cristo en el poste. Miren qué increíble, me encantan sus esculturas. Parecen también, ¿no? Ser como un diálogo entre montones de periodos consolidados. Y también la utilización de materiales tipo resina transparentes. Miren este detalle, ¿no? Lleno como de basura tecnológica, juguetes. Bueno, y esta obra de él. También participó en esa Bienal Bruce Nauman con esta obra que arma una especie de esvástica. Se llama American Violence. Y una de las obras que quizás generó más polémica fue la de Isaac Julien, que consistía en una lectura performática del Capital de Marx completa, con un sistema de postas. Tenía una botellita de agua, supongo, para ir tomando durante la lectura. Y tuvo críticas terribles. Miren esto. Ni Marx ni menos. Crítica de la Bienal de Ogui Ainsworth. Rigurosamente insustancial, políticamente anodina, curatorialmente bochornosa, oportunidad perdida, responsable de la exposición central de la Bienal de Venecia, todos los futuros del mundo. Después le puse ahí para que puedan como leer. Y esto entonces era dentro de la Bienal.
Y afuera de la Bienal, estos son los invitados VIP en el cóctel de apertura de la Fondazione Prada que se cayeron al canal. Así que cuando estamos hablando de esto que es este arte participativo y empezamos a mirar con ese tono, podemos encontrar a esta clase alta de espectadores coleccionistas o funcionarios o lo que sea hundiéndose, quizás como una obra de arte que regaló la propia instancia de la Bienal. Hay un texto de Larissa Smoot sobre la última Bienal que es muy increíble, sobre todo porque hace como este análisis bueno, acá hace como una cita, aquí esta es la Bienal del 2024, y dice: la topología de las bienales de arte contemporáneo en el transcurso del siglo XX le han dado forma y sentido institucional a las maneras de circulación y cristalización del mercado que conocemos. Así empieza Larissa. Se consagran como espacios legitimadores de grandes relatos que ya vienen sucediéndose tanto en las producciones artísticas como en los grupúsculos académicos, donde hacemos alarde de nuestras tentacularidades cyborgs y proclamamos que las categorías binarias aplastantes de la modernidad no nos identifican. ¿Tiene algún sentido hacer todas estas críticas a una institución que nació con el objetivo de recordar el relato hegemonizante de un Spokes? ¿Tiene algún sentido cuestionar una bienal que sucede en una ciudad donde el éxito del mercado y del tráfico permitió que la riqueza se desborde, como también sabemos siempre que hubo riqueza hubo arte? Digo hubo porque tengo la certeza espantosa de que las nuevas riquezas están cada vez más lejos de decidir producir arte con sus excesos. O tal vez el arte de esta época tenga cada vez menos que ver con aquello que consideramos arte. ¿Quién sabe si el arte del futuro no tendrá que ver más con la radical brevedad e inmediatez demandada por las nuevas formas de comunicación y sus usuarios? Bueno, cuando lean el artículo completo ven para dónde se va ramificando, pero su pregunta de esta desvinculación de la riqueza y la producción artística es algo muy fuerte. No lo había pensado y es genial, ¿no? Pensar de que así como los Medici capitalizaban el capital del arte como poder, quizás ya no lo sea, ¿no? Y también en estas imágenes empieza como a aparecer esas dudas, ¿no? Desde las posturas, desde el tipo de persona. Bueno, en el 2008 una obra de Tania Bruguera en la usina en Nueva York se llamaba Tatlin's Whisper y era la contratación de policía montada arriando personas con su know-how de cómo reprimir o orientar. Estaban encargados de hacer este tipo de cosas. Bueno, la obra de ella, acá está Tania Bruguera, acá hay otras fotos de esa perfo, y no una perfo, se llama participatory art, ¿no? Podría llegar a nombrarse este género artístico, y Clary Bishop hace un libro que se llama Infiernos Artificiales, y dice: las performances de Bruguera a menudo utilizan el cuerpo como un sitio de resistencia política, un medio para abordar cuestiones sociales y políticas. Su obra desafía al público a reconsiderar sus propias posiciones y responsabilidades en relación con los temas presentados. Bueno, busca entender la reconfiguración continua entre el espectador como colaborador o participante, examinando las tensiones y contradicciones que surgen en este proceso. Bueno, aquí está Clary. Y ella complejiza un poco más, no es que está como a favor del arte participativo y hace una geografía al respecto, sino que también se pregunta por qué, si, aunque el arte participativo es a menudo celebrado por su compromiso social y potencial democrático, también está sujeto a críticas por su potencial para manipular a los participantes y por las implicaciones éticas de sus métodos. Y podemos ver arte participativo involuntario. En el 2013 se inaugura como un furor del público general yendo a museos en el Malva con una muestra de Kusama. Una muestra retrospectiva que se transforma en un éxito total, y se generaban estas colas. Miren el Facebook del Malva en el 2013. Aviso importante: debido a la alta convocatoria de público y para favorecer el ingreso de todos los visitantes, la sala espejos, campo de falos, se podrá observar desde afuera, pero no se podrá entrar a la instalación. Hoy el museo cierra a las 22, bueno, este desborde total
¿por qué dicen que cierra la expo de Ya Joyce y el 16, 23? Qué tristeza no haber podido. Bueno, está todo el mundo con el FOMO de esta muestra y todo este público haciendo cola y entrando, cuando lograban entrar, a esto, ¿no? Una obra de esta artista para sacarse una foto, para compartir, como que quizás acá, por lo menos en Buenos Aires, se inaugura esta cosa de ir a una muestra, sacarse una foto, haber participado, el arte participativo medio tontín, ¿no? De pegarse unas... perdón si a alguien le parece increíble, ¿no? Pero pegarse esto, reírse. Recuerden que la obra se llama Campo de Falos y si la estudian a Kusama, bueno, no sé, quizás aparecen como varias aristas que van más allá de la pura fascinación. Pero bueno, diría Gombrich o diría Berger que lo que está ocurriendo acá es altamente genuino como experiencia de estar como en una instancia de percepción de algo artístico. Bueno, en el año 2022 me invitaron a participar de esto que se llamó Copy y conocí un proyecto que se llama Museo de la N, que es una colección que es información desmaterializada, un museo sin sede. Yo no sé si sigue este proyecto porque aparece acá hasta 2020, no sé qué habrá ocurrido, pero planteaba esta idea de generar como un museo a partir de una colección que esté hecha a partir de artistas que ceden la reproducción de sus obras, y quizás este pictograma termine de contarlo. Bueno, acá creo que sí, que el proyecto este terminó. Pero conocí a dos que creo que participaron de esto en este seminario de varios encuentros que se llamaba Colectivo de Pedagogías Informales. Y la charla de ellos dos fue increíble. Se llamaba Dentro y fuera del museo en Latinoamérica. Suma en Argentina, cómo se prioriza, cómo se arman las colecciones, los cánones y la construcción de la historia del arte local. Y bueno, se me abrió un campo profundo de ignorancia sobre la historia del arte argentino, pero sobre todo, bueno, sí, ignorancia sobre el arte argentino, pero sobre todo por cómo fue contado el arte argentino. Bueno, acá Cata dice que también se quedó afuera de... No pudo entrar a la sala de Kusama. Encontré un libro, ni sé el autor, perdón, se llama Síntesis Histórica del Arte Argentino, de 1954. El arte, expresión pura de vitalidad creadora, de densa y bella humanidad, no puede reconocer fronteras. Suyos son por antonomasia el espíritu y la libertad del hombre, su búsqueda perenne de una verdad y un destino. Suyo es el mundo por entero, en un constante andar por los caminos de la civilización. Bueno, bla, bla, bla. Pero para que vean cómo está escrito, se los dejé ahí para descargar. Entonces empieza a armar este canon y ilustrar el arte argentino. Vemos a Piriano Pueyrredón. Vemos Trayectoria de una anécdota de Tomás Maldonado, una obra casi contemporánea en 1954. Este cuadro que se llama La historia de un escultor. Y termina el libro diciendo: un arte de los argentinos. En cabalgata rauda ha pasado esta visión retrospectiva de las bellas artes argentinas. En la ceñida síntesis de estas pocas páginas no hay pretensiones de balance integral, de examen exhaustivo o discriminación severa de valores. Bueno, y habla eso, ¿no? De esta especie de juventud del arte argentino. Y termina entonces como con esta cosa folclórica de pensar que el arte argentino va como a caballo por una pampa, por una estepa. La Academia Nacional de Bellas Artes, como tal, también se encarga de generar esta historia en tiempo real, ¿no? De historizar el arte argentino. Y López Anaya, creo que este también fue un recontra bestseller, hace como este libro que es Historia del Arte Argentino. Acá está López Anaya, que se licenció en la Universidad Nacional de La Plata, es historiador del arte, fue profesor, fundador, docente de la Cátedra de Historia del Arte y también fue artista. Entré en la Universidad Nacional de La Plata para ver como su cronología. Justo miren, acá tienen una línea de tiempo. Esto funciona súper interactivo. Acá les dejé el link. Y te habla como de los distintos periodos de una universidad de historia. Y dice: fue designado decano interventor en la Facultad de Bellas Artes. El mismo año es nombrado decano interino. Luego del golpe militar en el 76, el capitán de navío es designado delegado interventor de la Universidad Nacional de La Plata. Unos meses después, el médico veterinario es nombrado rector de la Universidad de La Plata. Y dentro de esta línea de tiempo ponen este documento. El profesor Carlos Aragón se comunica
la resolución de la universidad ha sido declarada en estado de extinción la carrera pintura mural, manteniendo a nivel de materia complementaria en las carreras plásticas que correspondan, y que la inscripción de alumnos a la carrera pintura mural se cierra definitivamente a partir del 77 y que ha sido fijado el 31 como fecha de cesación del funcionamiento de la carrera. Y esto, bueno, lo firma el decano López Anaya, y seguramente tienen como, bueno, esta mirada de lo que significa cerrar justo y particularmente en este recorte y optimización del Estado la carrera de especialización en pintura mural, ¿no? Sabiendo la tradición de la pintura mural como la que más inmediatamente in your face habla a las personas sobre situaciones, ¿no? Imagínense el muralismo mexicano, bueno, argentino también, ¿no? Pero pensar que justamente una dictadura lo primero que hace es cerrar la carrera de pintura mural. Pero López Anaya, antes de ser decano, historiador y tener este pasaje en lo que fue su participación en la dictadura militar como decano de la Universidad Pública, como artista participó en un colectivo que se llamaron Arte Destructivo. Otra vez, ¿no? Volviendo en las categorías hindúes de lo importante en la creatividad de la destrucción de Vishnu. Y todos estos artistas participaron en una muestra colectiva en una galería. 1962. Y acá está López Anaya, dentro de todo este grupo. Y miren las obras. Unos bebés colgando. Y esta obra me llamó mucho la atención. Esta es de Kenneth Campbell y me hizo acordar esta imagen que es de 1962. Lo que fuera el relato de Guado de Pedro con respecto a la apropiación, a su apropiación y el crimen de sus padres durante la dictadura, que se refugia su madre en una bañadera cubriéndolo y disparan sobre la bañadera y ella lo salva con su cuerpo. Esta obra, con este afán destructivo y quizás, bueno, la idea de la bañadera como superficie del suicidio y el crimen, quizás, ¿no? Volviendo a Campbell, esté adentro de este universo junguiano de arquetipos, pero es como muy específico y es muy terrible, ¿no? Que en Argentina haya salido una obra de arte que prefigura como una atrocidad. Así que bueno, si quieren ver esta obra, está solamente la fotografía, ¿no? Dentro de lo que es este arte destructivo también estaba como el desmantelamiento, como que la obra no es la bañadera, sino el registro de ese momento en donde fue instalada en esa galería. Así que, para pensar este tipo de destrucción de íconos, podemos pensar en el futurismo. Acá están los futuristas diciendo en su manifiesto: queremos demoler los museos, las bibliotecas, las academias de toda clase y combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Canallescamente queremos ensuciar los marmóreos esplendores de los viejos museos. Queremos arrancar del mundo la absurda superstición del pasado, el pedantismo de los anticuarios y la pompa de los profesores. Ya durante demasiado tiempo, Italia ha sido un mercado de antiguallas. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren toda de cementerios innumerables. Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Así que en este manifiesto llamaban los futuristas a destruir los museos y hacía este cierre, ¿no? Diciendo que acá hay más arte y hay dentro del futuro más que la victoria de Samotracia. Después hablaría de locomotoras y después el propio Giacomo Balla, participante de los futuristas, haría estos cuadros en donde ya ni siquiera es el retrato del auto, sino de la propia velocidad. Y algunas especulaciones que durante tiempo yo pensé que tenían que ver con exageraciones artísticas, pero que eran reales. Creían que la velocidad de un ser humano moviéndose en locomotoras, en autos muy rápidos, iba a cambiar fisiológicamente nuestros cuerpos y generando una primera evolución artificial, y que íbamos a cambiar en cuanto a mente y a cuerpo por estar avanzando en velocidades superiores a las de una carreta de caballo. Así que
cuando nos aterrorizamos de los futuristas y esta cosa de romper los museos, no estoy haciendo una apología del futurismo ni de destruir nada, podemos encontrarlos en nuevas maneras de destrucción. Miren todas estas personas filmando la victoria de Samotracia y dónde está ubicada y restaurando. Y podemos pensar en 1963, Alberto Greco destruyendo de otra manera, ¿no? Pensando que como artista bastaba generar como su firma, imponiéndola fotográficamente a lo que sea y ya señalando, volviéndose autor y hasta incluso desapareciendo él y haciendo que ella porte como la pancarta que esta obra de arte que él señaló, que es la perfo de hacer secar las sábanas, son estos lienzos minimalistas en blancos que él encuentra en este pueblito. Y el propio López Anaya, en su libro Estética de la incertidumbre, hace una reproducción de Alberto Greco y hace también algo muy genial, que es como hacer dialogar el arte argentino con el arte internacional, y pone una obra de Andy Warhol del 86 y al lado otra, y proponiendo una categoría que es contemporánea de estos años 80, de hablar de la estética de la incertidumbre. Dice: el espectador en cada caso tendrá que preguntarse y decidir si un objeto tiene derecho a ser arte. En definitiva, solo podrá disfrutar de sus propuestas una vez que con total desapego por el anterior estatus del arte, contemplación, resolución estructural y bella apariencia, busque por sí mismo la significación, esa reflexión interrogativa y ese placer reflexivo que no conduce a ninguna significación definitiva, tampoco lleva a ninguna definición del carácter artístico. Y Marta también escribió su libro de divulgación. Le ofrecieron de esta editorial hacer un libro que sea de una colección que se llamaba Claves para Todos, o sea, un libro de divulgación para no especialistas, y le pidieron que haga como un libro sobre arte bien general, y es un libro que ella hizo medio en una situación de encargo, pero que después consideró ella misma uno de sus mejores libros, y lo que se encargó es de hacer una historia del arte no cronológica, pero sí marcando ciertos caminos de la estética, pero ilustrarla completamente con arte argentino. Y en ese desafío se demostró a sí misma, investigó de que se puede hablar del arte general hablando del arte de un país. Y miren, por ejemplo, una parte en donde nos conmueve la belleza de este disco de bronce de la cultura argentina en Santa María y Belén, en 1200 a 1500 años antes de Cristo. El silencio misterioso y el enigma se contiene dentro de una perfecta composición y riguroso equilibrio. ¿Cómo podemos aproximarnos a la remota voluntad de decir algo por medio de esta cara, estas serpientes, estas formas simétricas con sus llenos y vacíos? El valor estético de esta obra, o de cualquier obra, es capaz de generar resonancia incluso en receptores lejanos al tiempo, al contexto que se producía. Y también habla de las experiencias artísticas llamadas no figurativas, que renuncian totalmente al relato y a la representación de aquello que hay. Como partes progenitoras y a la vez criaturas, se ubican en las fronteras de lo no existente para crear nuevas palabras, enriqueciendo con ello el mundo del hombre. La obra de Martín Blasco, La Fuerza, de 1955, nos habla del movimiento, la dinámica, las tensiones, el equilibrio buscado, pero sin cesar desechado. Lo sorprendente, lo impactante, lo grotesco o directamente lo repulsivo pueden jugar un papel sustancial en el efecto que el arte provoca en el espectador. No es su tarea explicar el mundo, sino que su vocación intrínseca es provocar respuestas. Cada uno de los géneros artísticos procede a su manera, pero todos coinciden en mudar la certidumbre en incertidumbre. Y algunas veces tal es su único objetivo, pues ¿qué otro propósito tendría la obra Pintura de Fermín Erguía, que es esta que ven acá? Acá está Fermín Erguía. Miren qué increíbles sus obras. Este es el libro que les conté, que se llama Juglares y Trovadores, y Marta llamaba como al deep internet, blog y eso, trovadores y juglares quizás a estos sitios oficiales de los museos. Este libro se los recomiendo. Les voy a dejar las fotocopias. Y habla, ¿no?, de este problema que estamos tratando de evitar, y es este, ¿no? ¿Quién define qué es arte? Y hay un capítulo de otro libro, que es el de Estéticas, que habla como de la relación entre ciencia y arte, y habla de mejorar el orden. Así que para mejorar el orden, vamos a ver a Kate Crawford y a Vladan Holler.
Esto es 2023. Una muestra que contuvo también varias obras de lo que llamaríamos arte de Internet y trata de preguntarse cómo calcular imperios. Y miren lo que es esta página. Se las voy a mostrar así y después les voy a mostrar algunos recortes. Es una línea del tiempo que va desde el año 1500 al 2025 y tiene este scroll que ven acá que nos habla de comunicaciones, infraestructura, organización de datos, algoritmos, modelos, hardware, computadoras no convencionales, tiempo, educación, emociones e inteligencia, médica, pólizas, bueno. Y lo que uno tiene que hacer es intentar orientarse haciendo como zoom y encontrar entonces que en el 1500 empieza a haber tecnología teatral, que después tiene que ver con escenarios articulados, transmisiones, vodevil, y acá empieza a aparecer la televisión, y entonces podemos hacer una historia del arte con esta idea de genealogía de la técnica, pero atravesado por esta línea política del poder. Así que vamos a utilizar mucho este gráfico. En el 2024, o sea, este año se hizo como una instalación que despliega esta infografía. Y también aparece como esta manera, ¿no?, de verlo arriba de una mesa. Dentro de esta idea de calcular cómo son los imperios, la muestra tiene los elementos que componen las más sofisticadas computadoras de hoy. Así que podemos ver el magnesio que se usa para las siliconas, para el silicio y cada uno de los elementos que hace que podamos, por ejemplo, estar viendo esta clase hoy. Bueno, acá se sumen algunas cosas, ¿no? Como en la imprenta, la revolución científica, y llegamos acá al futuro. Y acá empieza como en el 2025 la explosión de los datos y la computer vision. Manuel está haciendo un trabajo increíble yo le digo Mano, pero no sé si es Manuel o Manolo. Como no lo pronuncio, para mí es M4NO. Es el que me empezó a compartir este tipo de cosas y que escribió un artículo muy increíble también acerca del escándalo en esta muestra que se llama Poetics of Encryption. Los invito a que lo lean. Y para seguir con lo de las formas de ordenar, hay otras antecedentes, ¿no? Estas infografías. En 1882 aparece esta manera de pensar los periodos como con estas grillas en los cuales vamos dibujando puntitos. Miren qué increíble, hay como una especie de tablero y acá se va pudiendo generar una especie de gráfico de cronología geográfica. Se van pintando de colores en base como a ciertas cosas. Lo terminó de sistematizar ella, que se llama Helen Gardner, y escribió en este libro El arte alrededor del tiempo, el arte atravesando las épocas. Y miren, bueno, acá se los dejé como fotocopias. Miren este libro. Contiene entonces, por primera vez, una historia del arte que contempla los distintos regiones del mundo e intenta generar una cronología temporal en donde no se privilegie lo occidental por sobre lo no occidental. Y lo logra, y en este prefacio lo intenta explicar. Tuvo varias ediciones y hoy es un libro como muy importante. Kathleen Blackshear para mí es casi más importante que la escritora, porque es la que hace estos dibujitos. Me imagino este libro circulando en universidades o en secundarios y hay estudiantes como yo reparando mucho en la fascinación de los gráficos que acompañaban esta historia del arte. Y acá vemos esto, ¿no? Pensar las culturas ancestrales y hacer este mapa que tiene como al polo como centro y todo alrededor, en donde Europa termina siendo esto con respecto al espacio que ocupan otras civilizaciones. Y si el libro, que se los voy a dejar en fotocopias, lo expandimos y vemos sus imágenes puestas así, ilustraciones, textos, casi que me hace acordar al Atlas Mnemosyne, la obra de Avi Warburg, que hace como este despliegue de imágenes artísticas, reproducciones, zooms, y trata de pensar esta historia del arte, pero mucho más compleja, en donde
las analogías entre las imágenes empiezan a generar vínculos que van incluso mucho más allá de lo que se puede expresar con palabras. Acá aparece como este báculo que aparece en el arte romano y jugadoras contemporáneas de golf y afiches y pósters. Aparece entonces esta distribución y los libros quedan acá callados contra el mostrador y el observador se encuentra con este intento de generar un atlas visual. Vamos a hablar de esto, perdón que lo expliqué re mal, pero para seguir. En el Museo del Prado hicieron una línea del tiempo de las obras que contiene el Museo del Prado y también podemos ver este intento de generar una visualización. Vamos haciendo zoom y vamos viendo todo lo que hay entre 1200 y 1300. Y atento como a esta manera de generar historiografía visual, en el 2001, el artista David Hockney, artista y fotógrafo, empieza como a especular con un conocimiento secreto. Y es que ve que a partir de acá a acá hay un salto muy fuerte con respecto a la mímesis en la representación, sobre todo de los rostros. Como si hubieran aprendido de golpe un conocimiento secreto que hace que las personas empiecen a verse tal cual las vemos, ¿no? Con esta cotejabilidad de cómo ven nuestros ojos. Así que por acá ocurriría como ese milagro que Hockney atribuye a la utilización de cámara oscura, luego ocultada por la historia. La cámara oscura que permitía entonces que los pintores puedan tener ese adminículo técnico que les permita ver las cosas y traducirlas a papel. Algunas de los antecedentes de este descubrimiento secreto aparecen en sospechas que generaban esto. Por ejemplo, la alfombra de Lorenzo Lotto, que en la medida en que va llegando hacia atrás se va desenfocando, además de la dificultad de poder cotejar las fugas y la perspectiva de este manto. El que la formuló es Aaron Scharf, en un libro que en 1968 se llama Art and Photography, y se da cuenta de que tratando de ir al origen de la fotografía no alcanza con Nipse y hay que meterse en todos estos artilugios, y ahí empieza a detectar en la pintura la posible utilización de cámara lúcida o de cámaras oscuras. Daniel Barbaro escribe en 1568: sosteniendo el papel firmemente puedes trazar todo el contorno de la perspectiva con una pluma, sombrearlo y colorearlo delicadamente a partir de la naturaleza, utilizando una cámara oscura. O sea que en 1568 ya había escritos que demostraban la utilización de cámara oscura, y aparecen estas denuncias, ¿no? Como Canaletto guardándose el secreto de sus bocetos que le permiten hacer con exactitud cada una de las ventanas mediante cámara oscura y después traducirlo en cuadros hiperrealistas. Bueno, acá hay otra obra de Canaletto en donde se puede ver que si bien está el boceto a lápiz, después aparece una línea que va generando el trazo de contornos sin necesidad de primero trazar líneas de perspectiva que vayan como indicando las fugas. 1478, Leonardo da Vinci, dentro de sus anotaciones, hace aparecer estos puntos de vista estereoscópicos y nos da cuenta de que algo sospechaba con respecto a la posibilidad de utilización de la cámara oscura y la estereoscopía. En 1803 aparecen estas representaciones de la historia del arte tipo infografías. China. Son como ríos. Y cada uno de estos ríos a veces se extingue y a veces progresa. Acá vemos este comienzo y acá podemos ver el desemboque, que vendría a ser Holanda, Prusia, Deutschland, Inglaterra, Turquía, China y nosotros, bueno, ni aparecemos. 1830, otra vez, ¿no? Un panorama de la historia universal, representado Grecia, Italia, egipcios, China. Y otra vez, acá está el Imperio Romano. Y 1849, otra manera completamente distinta, ¿no? De reconfigurar estos ríos. Invención y descubrimiento o creación del mundo. Algunos personajes importantes: Adán y Eva. Adán, Set, Enos. Mezclar entonces los acontecimientos bíblicos como si fueran históricos, o quizá, bueno, lo son. Y acá está el diluvio universal. Y bueno, acá aparecen los chinos, ¿no? Y cómo juegan una cosa con otra. El Imperio Romano. Y acá cada uno de los países que terminan anexando o conquistando. Y después cómo se divide en
los imperios occidental, italiano, España, Britania, bueno. Y se preguntarán dónde aparecemos nosotros. Miren acá. Tenemos Spanish y portugués. Y acá entonces este río se mete por acá y ahí llegamos a Brasil, Buenos Aires. ¿No? Todavía ni aparece Argentina, sino Buenos Aires. Casi que quedamos metidos en el pliegue del mapa. Otra manera de ver la historia del arte, de la humanidad, la creación al imperio de Napoleón. Emma Villard es la persona que se encarga como de sistematizar todas estas visiones y en 1821 ella es educadora y fundó el primer seminario femenino en Estados Unidos, Troy, como si fuera una especie de secundario o terciario. Hace como este atlas de la historia universal que se encarga de generar con estas ilustraciones. Bueno, acá se la reconoce eso, ¿no? Como la fundadora de la educación femenina en Estados Unidos. En 1846, este es uno de ella, ¿eh? Miren qué increíble esta visualización, porque es el templo del tiempo. Y hay columnas que quedaron troncas, como la de Bolívar, Jefferson, bueno, Napoleón. Y acá en el fondo está la creación, en el año 4004. El Génesis. Y acá entonces Asiria, el Imperio Romano, Troya, no sé qué. Pero miren qué extraño. Dentro de lo que es el arco aparecen teólogos, filósofos, poetas y luchadores, ¿no? Y dentro de los poetas y pintores están Miguel Ángel, Petrarca, Dante, y ahí se va metiendo. Acá llega como a David, ¿no? El autor bíblico, Homero. Bueno, y ahí todos los autores. Esto se vendió por montones. A mí me encantaría tener uno. Se siguen reeditando. Salía $1 y se llamaba el Histomap. La idea es que se desplegaba y nos daba una historia de la humanidad, como con esta infografía también medio inspirada en lo que estuvimos viendo. Y después hice una segunda versión que era el Histomapa de la evolución. Y acá también podemos ver la evolución humana y sus ramificaciones en las distintas culturas. Pero llega como a todo, ¿eh? Empieza como antes de la humanidad. En el 2014 se editan libros que tratan de organizar la historia del arte en movimientos. Y las revistas como estas, las muy interesantes, Conocer y Saber, tratan como de encontrar la novedad en la historia del arte. Y miren esto, ¿dónde y cuándo surgió nuestra pulsión artística? ¿Cómo no te vas a comprar la revista Muy Interesante? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Heredado de Jack Palance, que tenía un programa que se llamaba en Argentina Créase o No, y que justamente hacía como indagar dentro de la historia qué puede llegar a ser lo más curioso para atraer y para fascinar personas. Se llamaba Aunque usted no lo crea. Y va a ser un poco el espíritu de varias de las clases. Así que les propongo eso, un recorrido fascinante y moderno. Bueno, nueva historia del arte va a venir en fascículos, casi como esto. Me di cuenta que no era muy bueno usar la metáfora de los fascículos porque es una estafa. Leí cómo funciona y quizás la aplique. La idea es que lanzás una colección, autos del mundo, o cristales, o muñequitos, o los dinosaurios, y lanzás la colección muy barata, fascículo 1 y 2, y son muy económicos. Así que alguien compra esos fascículos, al otro mes ya es el precio común, al otro mes, y empiezan exponencialmente a aumentar. Por lo tanto, cuando terminas de completar tu colección de arte, los últimos fascículos ya son muy caros, y si haces el cálculo, te hubiera salido mucho más barato comprar como los libros originales y no en tomos. Pero acuden a algo muy particular del ser humano, que es este afán de completar la colección. Incluso el cálculo está hecho de que si abandonas la colección en la mitad igual es rentable, pero por eso llama la atención que muchos kioscos de revistas ya solamente venden estas colecciones. Así que, bueno, ya me deschavé, pero los invito a participar de mi estafa de los fascículos y coleccionarlos. Mi estafa igual es muy compleja porque los fascículos son gratuitos, son cronológicos, pero son coleccionables y lo que coleccionás es la posibilidad de la presencialidad en UR. UR
Es un local que alquilé en donde funciona presencialmente esto. Y voy a transmitir las clases desde acá. Ahora estoy transmitiendo desde mi casa, pero las clases que vienen voy a transmitirlas desde acá. Acá justo una lagartija. Pasan cosas que no pasan cuando uno ve las clases por YouTube. Y la idea es que en esas 10 sillas que hay estén los que quieran participar. Y también van a participar los que compren, aunque sea un fascículo de la colección, en esto. Bueno, este es el formulario que tienen que completar para poder participar. Viene medio lento. Acá explica la modalidad. El 26 de julio empieza con esto que está pasando ahora. Y el primer encuentro es el 9 de agosto. El último es el 13 de diciembre. Es los viernes de 19 a 22. Pueden verlo por YouTube como están haciendo, de manera libre y gratuita. O pueden elegir presenciarlo viniendo acá, a UR. Quienes se anoten para venir de manera presencial pueden acceder a un espacio dedicado en universidad.net. Bueno, el precio. El precio es, por presenciar cada encuentro es 20.000. Y si quieren adquirir este pase, pagan las 10 clases 180.000. Y si quieren solamente colaborar, digamos, o participar del espacio dedicado, porque ponele viven en otro país o no tienen ganas de ir a los encuentros, pagan 20.000 y acceden a este espacio en universidad.net. Estas son las clases que pueden elegir. Vale anotarse a cualquiera de las clases. No es necesario que vengan a todas. Pueden elegir la que quieran. Y la única cuestión con esto es que una vez que están vendidas se acaba la capacidad. Y ¿qué más? No, eso, que pueden elegir venir a la que quieran. Ah, no, esto, que puede llegar a ser que el 4 de octubre, o sea, en 2 meses, valga más cada clase. Así que si ustedes lo compran con anticipación, ya tienen su silla. Pero si eligen venir a la clase del 13 de diciembre de datoísmo, probablemente ya sea más cara. O sea que la estafa acá no funciona porque ustedes pueden comprar por adelantado las colecciones y sacar el pase por los 10 encuentros. O el acceso a el espacio de Nueva Historia del Arte, que este va a ser un espacio muy increíble. Está dentro de la plataforma y solo pueden acceder a aquellas personas que estén participando, en donde voy a compartir no solo la clase, que igual... se trabó otra vez. Bueno, ahí volvió. No sé bien dónde me quedé. Estaba recebado vendiendo esto. Bueno, sí, que acá están todas las clases y el acceso a este espacio implica la posibilidad no solo de ver las clases, igual van a quedar grabadas para cualquiera, gratis, libre, pero acá va a haber una muy detallada expansión de la clase. Todos los libros que mencionábamos, todas las imágenes y la posibilidad de que intercambiemos entre nosotros preguntas, respuestas. Bueno, va a tener mucha vida este espacio. En UR hay otros espacios que son de espacios libres, en donde también hay intercambios, pero esto funciona también como el espacio en donde ustedes van a poder muy cómodamente acceder a todas las clases, coleccionarlas y bueno, van a pasar muchas cosas ahí. Índice. La clase que viene es arte prehumano. Va desde los 13.800.000 antes de Cristo a esto. Después hay la clase 2 que se llama En los albores. Luego una que se llama El fuego y la imaginación. La invención de Dios. Las cunas de la civilización van desde el 4.000 años antes de Cristo al 500. Centros y periferias del 500 al 1492. Resucitamientos. Revoluciones. Cámaras oscuras, datoísmo. Esos entonces las clases y como sabrán tengo apenas esbozos e ideas y la idea es que también van a poder participar de ver una persona que en 15 días tiene que preparar un fascículo de historia de arte. Así que los viernes por medio a las 19 horas cada 15 días se van a poder encontrar o acá por YouTube o presencialmente con este desafío de contar la historia del arte de una manera nueva. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Estamos re bien, miren, 7, 8, 9, 10. Son 3 horas. Cuando lo hagamos en vivo, las clases van a ser un poco más cortas y van a tener un intervalo en el medio. Así que voy a poner una placa diciendo algo mientras tomamos un café. Porque
las clases presenciales incluyen un muy buen café de especialidad y masitas. Y les voy a pedir una cosa que nunca, siempre evité, pero les pido por favor si se suscriben. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un experimento que cuando llegas a una cantidad de suscriptores, que estoy medio muy cerca, creo que son 1000, puedo empezar a monetizar UR. No sé bien qué significa, si va a aparecer publicidad o algo así, pero creo que no. Que es solamente me pagan por la gente que vea o algo así. Así que en algún punto, bueno, les comparto, estoy con una fantasía de ver qué pasa si UR también funciona como una especie de canal de stream muy pequeño y logro entonces que las clases sean gratuitas y se mantenga con el canal de YouTube. No sé si va a pasar, ¿eh? Pero les pido eso, que pongan suscribirse para ver qué pasa y bueno, que vean también clases anteriores y eso, o que les den play y las pongan en mute y se vayan, y eso me cuenta como horas de reproducción, y creo que con eso también puedo empezar con ese rango de streamer. Bueno, les agradezco mucho su participación y nada, gracias por participar de esto. Son las 10:05, termino súper puntual. Les agradezco mucho.